Capítulo 3. El secreto oculto del herrero. Finalmente llegamos al 11º piso. Belfsan dijo mientras utilizaba una mano para sostener su cintura, mientras que con la otra mano llevaba su arma. De hecho, así como había dicho, actualmente nos encontrábamos en el 11º piso del calabozo. La habitación delante es el lugar de partida del 11º piso. Una amplia escalera se extendía al centro del mismo. Aunque este piso también tiene niebla, el formato es diferente del 10º piso. No aparece en el lugar de partida en donde estamos actualmente. Aquí la vista era muy amplia. Mirando al alrededor, hay un exuberante prado. La altura no superaba la mitad de una bota y la gruesa madera muerta conocida como arsenal del calabozo estaba esparcida por los alrededores. ¿Es la primera vez que vienes al 11º piso, Belfsan? Ah, así es. Pero lo siento, Bel. Seguí molestándote casi todo el día. Ayer me quedé muy sorprendido cuando me enteré de que Belfsan quería unirse a nuestro equipo. Sin embargo, después de que escuché su objetivo, rápidamente estuve de acuerdo. Primero, firmamos un contrato directo, no había ninguna razón para no dejar que salve la cara. Además, era una bendición que nuestro pequeño equipo sería capaz de ganar fuerza. No hay problema, y es por la habilidad de herrería, no soy completamente ajeno a ello. Dado que eres amable, eso realmente me ayuda mucho. El objetivo de Belfsan era ganar la habilidad de desarrollo herrería. Sin esa habilidad, podría decirse que es una diferencia enorme para un herrero. No es incorrecto decir que decidiría su vida. Belfsan dijo de mala gana que los miembros de su familia, con quienes entró, ya habían obtenido un aumento de nivel y deseaba ponerse al día. En realidad, de acuerdo con el sentido común, sin importar qué facción sea, cuando se está explorando el calabozo, encontrarás personas de tu propia familia. A pesar de que decirlo es un poco vergonzoso. Pero cuando esas personas se marchan al calabozo, no me llevan con ellos, ¿puedes creer eso? Así que esa era la situación. En resumen, Belfsan estaba siendo excluido por los miembros de su propia facción. Aunque el aumento de nivel requiere ganar un montón de puntos de experiencia de grado superior, era incapaz de luchar en los pisos inferiores por sí mismo, solo pensando en ello. Sabía que era demasiado peligroso, por lo tanto, solo podía utilizar el último método, que era unirse a un equipo de otra familia. Los miembros de la familia Hefesto, antes de convertirse en herreros, trabajarían de forma independiente y parecían juzgar y resolver diversos problemas por sí mismos, así como aprender de sus competidores. Para obtener la habilidad de herrería, en otras palabras, para obtener el aumento de nivel, no solo tendrían que arriesgar sus propias vidas, sino que se unirían a sus compañeros de la familia, con quien tienen una buena relación para explorar el calabozo. En cuanto a por qué hay una situación tan excepcional de ser excluido, Belfsan solo se enfadó y dijo: están celosos de mis talentos ocultos. Sin embargo, esa era la verdad. Quizás notando mi mirada, se rascó el cabello, sonrió obedientemente y dijo: de todas formas, eso es lo que sucedió. Estoy muy agradecido, Bel. Aunque estoy aislado en mi familia, aún así no tengo la intención de abandonarla. Por eso, ya que acepté tu enorme regalo, aunque quisiera rechazar. Belfsan me lanzó una sonrisa estúpida. Yo, que tenía regalos cegando mis ojos, solo pude avergonzarme y le regresé la sonrisa. Después de todo, la nueva armadura de marca que llevaba puesta todavía brillaba. A pesar de que dijiste que había un nuevo compañero, no es simplemente que tu corazón fue comprado por el equipo. Belsama, justo cuando ambos estábamos hablando, una voz infeliz interrumpido desde un lado. Esas palabras llenas de descontento me hicieron sudar y no pude evitar mirar por encima. Solo pude ver a Lily, quien tenía ambas manos sobre las correas de su bolsa, mirándome infelizmente. Aunque quería decirle que era un malentendido, desde la perspectiva de un espectador, no era diferente de ser sobornado. En este momento, el equipo en mi cuerpo, la armadura, era una armadura ligera de nueva producción creada anteriormente por Belfsan. No había diferencias importantes comparada con la armadura ligera de antes. Era un conjunto con un peto, protectores de rodilla para proteger las rodillas, y brazales con pequeños trozos de rubí que se extendían desde la muñeca hasta el final del codo. ¿No es incluso más genial? Sin embargo, la armadura sigue siendo ligera. Aunque Belfsan dijo que el espesor de la armadura había aumentado comparado con la armadura anterior, no sentí que fuera tan pesada como lo afirmaba. Después de ponerme el equipo, no me sentía incómodo en absoluto, a pesar de que no estaba totalmente atraído por este conjunto de armadura. Pero decir que no me tentó era una mentira. Por lo tanto, solo pude sonreír en tono de disculpa ante los ojos de menosprecio de Lily. Lily es muy desafortunada, es un espectáculo muy lamentable. A pesar de que solo ibas a comprar cosas, seguiste por completo la expectativa incómoda de Lily y trajiste un montón de problemas. Tu bondad realmente hace que Lily se ponga a llorar, Belsama. Esas palabras sarcásticas que eran tan pesados como puños me bombardearon y abrieron heridas. Ni siquiera la armadura de Belfsan pudo hacer nada contra ellas. Sin
embargo, dijiste que los problemas también han aumentado. Estás diciendo demasiado, Lily. Belfsan no está haciendo nada malo. Lo que dijiste sobre causar problemas es absolutamente un malentendido. Como es un malentendido, decir durante el periodo antes de que obtenga la habilidad, básicamente es usarnos. Y que eso no significa que es un miembro temporal del equipo. Si este Herrero San, quien nadie reconoce, completa su objetivo y deja al equipo, entonces tendrás para volver a luchar solo porque solo quedaría un ayudante. Avanzaremos más solo para tener que retroceder. No es solo desperdiciar nuestras vidas. Así es, se trata simplemente de un futuro poco prometedor. Con una mirada afilada, Lily refutó mi protesta. Ese tormentoso aluvión me convirtió en un colador. Fui incapaz de hablar y me agaché bajo la lengua afilada de Lily. La mirada de Belfsan es muy vergonzosa. Belsama, ¿por qué no lo discutiste con Lily y casualmente le permitiste que se uniera? No puedo. No es que no puedas, pero una vez dicho esto, no hay justificación de por qué no lo discutiste con Lily. Sama también me pidió esmeradamente que te cuidara. Belsama, ¿es así? Sin embargo, Kami-sama, incluso le solicitaste a Lily hacer algo así. ¿Realmente soy tan poco fiable? Incliné la cabeza tristemente y miré a Lily, quien me miraba con una atmósfera amenazante. Siento que la razón de su enojo no solo era debido a Belfsan. ¿Cómo debería decirlo? Parece que estaba extremadamente preocupada por mí, o algo similar. Probablemente no es verdad. Probablemente era porque le hago sentir a los demás que no soy digno de confianza. De modo que ella debe velar por mí antes de que se detenga. ¿Qué pasa? ¿Realmente soy un obstáculo, ayudante enana? En este momento, Belfsan, quien nos observaba desde un lado, comenzó a hablar. Originalmente, a Lily no le gustaba Belfsan. Después de escuchar enana, su expresión empeoró. No soy enana. El nombre de Lily es Liliruca Arde. Es así. Entonces es un placer conocerte, ayudante Lily. No discutiré contigo, ya que no hay razón para perder mi energía. Mirando a Belfsan, quien estaba haciéndose el tonto, no, tal vez era muy tonto. Inclinándose y sonriendo con tono de disculpa, Lily solo pudo girar su rostro hacia un lado. Belfsan todavía tenía una expresión alegre. No sé por qué, pero tenía el presentimiento de que habría muchos problemas en el futuro. Entonces, Lily, aunque es un poco tarde, dejó que te lo presente. Esta persona es Belfcrosso-san. Es un herrero afiliado a la familia Hefesto. Creo que por lo menos debería hacer las presentaciones, por lo tanto le dije a Lily el nombre completo de Belf-san. Desde el principio en el lugar de reunión esta mañana, el humor irritado de Lily aumentó rápidamente, así que no tuve la oportunidad de decirlo. En cuanto al nombre de Lily, Belfsan acaba de escucharlo, así que no debería importar. No esperaba que Lily respondiera y solo seguía hablándole a su espalda. Crosso. En el instante en que escucho el nombre de Belfsan, Lily rápidamente se dio la vuelta. No esperaba una gran reacción de ese tipo y no pude terminar de hablar. El apellido de los herreros malditos de espadas mágicas, esa famosa familia de herreros caída, herreros de espadas mágicas. No, comparado con eso, ¿qué es una familia de herreros? Solo pude entender la mitad de las palabras de Lily, así que miré hacia Belfsan confundido. Su cara de repente se ensombreció y también frunció los labios. ¿Qué es? Crosso. Miré a ambos que revelaron expresiones completamente diferentes y les pregunté sobre el asunto relacionado con el apellido de Belfsan. Lily abrió mucho los ojos y me miró con una expresión completamente silenciosa. Belsama, realmente no sabes nada. Eso, ese sí. No había manera de negarlo, así que simplemente asentí. Lily suspiró y comenzó a explicarlo brevemente. Antes de que los Crosso adquirieran la nobleza al presentarle espadas mágicas a la familia real, era una famosa familia entre las familias de herreros. De acuerdo con esto, todas las creaciones de los Crosso eran espadas mágicas. La cantidad de espadas que le habían dedicado a la familia real a través de las generaciones ya habían superado los millones. No es incorrecto decir que eran los líderes de las espadas mágicas. También había elogios de que sus espadas podían evaporar un océano. Después de que Lily habló hasta ese punto, se detuvo y miró a Belfsan. Se preguntó qué decir por un tiempo y después continuó en voz baja. Un día perdieron la confianza de la familia real. Hasta ahora ha ido completamente cuesta abajo. Lily terminó con una explicación algo decepcionante, y yo no sabía qué tipo de expresión hacer mientras miraba a Belfsan. Después que Belfsan se rascó la cabeza, hizo un gesto con la mano. No es un problema. De todas formas, eso es lo que pasó, no importa ahora. Desde que llegamos al calabozo, solo hay una cosa que hacer, ¿verdad? Ese sí. Belfsan bajó la cabeza y me miró. Sonrió ligeramente y simplemente cambió de tema. El arma colocada sobre sus hombros, la espada larga, cuya hoja ancha contaba con el mayor rango de ataque, se hundió en el prado. Asentí con torpeza. Lily, quien estaba a mi lado, miraba el rostro de Belfsan. Justo cuando nos mirábamos uno al otro, Vicky un sonido entró en nuestros oídos. Solo hubo una pequeña pausa. Nosotros, que estábamos curtidos en la batalla, no necesitamos considerar nada y sabíamos lo que representa ese desafortunado sonido de desgarro. Monstruos
estaban naciendo en el calabozo. Realmente es grande, es un orco. Después de las 3 reacciones diferentes, las paredes del calabozo enfrente de nosotros se agrietaron y destrozaron continuamente. Y después de que las paredes fueron destruidas desde el interior, un grueso brazo marrón se reveló desde el agujero. Los restos de las paredes trituradas del calabozo se dispersaron constantemente hacia el suelo como la cáscara de un huevo, siguiendo las paredes destruidas, no solo un brazo izquierdo, incluso un brazo derecho y, por último, una enorme cabeza de cerdo también apareció delante de nosotros. Boji, Después de ese grito ronco, el aspecto completo del orco finalmente emergió. Es la primera vez que soy testigo del nacimiento de un orco. En el instante en que fui testigo del nacimiento del monstruo de gran tamaño, no pude evitar tomar una bocanada de aire frío. La escena de su enorme cuerpo aplastando las paredes en verdad era impactante. El orco arrastrándose en el suelo se levantó lentamente. No está terminado. Así que por eso se dice que desde el 10º piso en adelante no es una broma. Sí, los sonidos de las paredes aplastadas aún no se detenían. En todo el entorno resonaba el mismo sonido. Mirando de cerca, monstruos emergieron desde todas las paredes de la habitación. Desde el 10º piso en adelante, es posible que una gran cantidad de monstruos aparezcan al instante en la misma zona. Una vez que aparece ese fenómeno, el área que antes estaba completamente vacía de que pronto se llenara de monstruos. Algunos incluso lo llaman equipo de monstruos. No hace falta decir que esta era una situación muy peligrosa, especialmente cuando se está en el centro de la habitación. Al instante se estaría rodeado de monstruos. Inconscientemente deje escapar una sonrisa irónica. Ara, no seas tan pesimista. Afortunadamente, esta habitación no tiene ninguna niebla y la zona también es muy grande. No necesitamos preocuparnos por ser rodeados rápidamente. En el caso de la peor situación, todavía podemos retirarnos al 10º piso. Lily terminó de hablar con calma. Sacudió la bolsa en sus hombros. Una vez había hecho equipo con muchos equipos de aventureros, y también tenía experiencia de venir hasta el 11º piso. Aunque su estado era el peor de todos nosotros, sus agallas no eran pequeñas. Después de escuchar sus palabras, inmediatamente me di la vuelta y miré la gran escalera detrás de nosotros. Mi corazón inmediatamente se calmó un poco. Está bien, déjame el orco a mí. ¿Está bien? Que Belfsan se ofreciera por su cuenta estaba fuera de mis expectativas. El poder del orco era enorme. Básicamente, recibir un golpe directamente era suficiente para causar que un aventurero de LV1, incluso un aventurero de LV2 perdería su capacidad de combate. Mirándome a mí, quien estaba sorprendido, Belfsan también mostró una expresión de incredulidad. Esto es lo que deseo. Sus acciones son lentas y su cabeza también es grande. Incluso si soy yo, puedo encargarme fácilmente de esto. Así que estás pensando en ello de esa forma. No sé si yo era demasiado prudente o Belfsan era demasiado atrevido. De todas formas, al parecer veía al orco como si fuera un ser débil. Belfsan miró rápidamente hacia adelante y sonrió. Familia Hefesto. A pesar de que es una facción que se centra en la herrería, su habilidad de combate no debe subestimarse. Una gran parte de los miembros son los llamados herreros de combate. Belfsan no es una excepción, a pesar de que afirma que es algo que tenía que hacer para ganar la habilidad de herrería, pero en el camino aquí, fue posible determinar que su habilidad de combate definitivamente está en la delantera en términos de un aventurero LV1, lo que definitivamente no lo haría una carga incluso en el 10º piso. Belsama, por favor muévete por ti mismo de acuerdo con las oportunidades que veas. Deja que Lily le ofrezca su poder y ayude a este herrero San. Sin embargo, hablando con sinceridad, si puedes encargarte de esta parte, sería lo mejor. ¿Qué encuentras que soy una molestia? Ayudante Lily. Odiarte es obvio. Lily solo no quiere que estorbes a Belsama. Lily dirigió y reveló una sonrisa maligna hacia Belfsan. Solo pude mostrar una sonrisa irónica. La propuesta de Lily se basaba en la premisa de que ya había alcanzado el LV2. Siento que después del aumento de nivel, debería estar bien trabajando de forma independiente. No había nada que objetar. Y, aunque esto puede ser un poco presumido, quería entender mi fuerza actual. Una vez que haya una gran cantidad de imps, no será fácil de tratar. No es necesario que digas eso. Belsama, entiendes, ¿verdad? Sí, no te preocupes, no seré descuidado. Todos desenvainamos nuestras armas y tomamos nuestra postura. Estiré mi cuerpo e inmediatamente agudicé mi conciencia. Entonces me precipité en un solo aliento. Y ya. Volé a través del prado y corrí hacia los imps que se reunieron juntos. En el camino al 11º piso, aunque encontramos monstruos muchas veces, todos fueron eliminados por Belfsan. Esta es la primera vez que voy con todo en una batalla el día de hoy. Los enjambres de imágenes y sonidos podrían parecer intimidantes. Era un versus 5, y el número de enemigos seguía aumentando. Era imposible contar la cantidad de monstruos naciendo por el calabozo. Después de mi ataque, los imps de los alrededores también se unieron a la batalla. Pero hoy, avance valerosamente. Bajé aún más la parte superior
superior de mi cuerpo. Mirando la distancia entre mis enemigos acortarse, di un paso ferozmente con mi pierna derecha. Entonces, los pastizales explotaron. Los imps aparecieron frente a mí. No, era yo. Al instante acorté la distancia entre ambos. Esta aceleración realmente no era una broma. Incluso el sonido del viento junto a mi oído silbaba. Sin embargo, incluso si mi velocidad era lo suficientemente rápida como para que me volviera borroso, siento que podía mantenerme al día con ella. Que yo apareciera repentinamente causó que los imps ensancharan sus ojos y de repente oscile hacia abajo la daga de Hestia hacia ellos. Asterisco san asterisco, un sonido rápido resonó. Las cabezas de los IMP volaron completamente. Los restantes solo pudieron mirar volar la cabeza de sus compañeros o mirar el movimiento del camino de luz. Color azul purpúreo. Esta situación inesperada hizo que todos quedaran sin habla y no dudé en atacarlos. Decapitados. Después de saltar y mientras mi cuerpo flotaba como una pluma, me lancé a través de los enemigos como un rayo. En el instante en que pasé, los cuerpos de los imps fueron desgarrados y se dispersaron en el piso. Una cuchillada para cada uno. La daga y daga de Hestia destellaron entrelazadas. Bajo sus movimientos bruscos que atravesaron sus cuerpos, corté a los imps en pedazos. Son demasiado lentos. No, cada vez era yo quien daba el primer paso. Los imps no pudieron contraatacar ni siquiera una vez frente a mis ataques. No es que sus acciones eran lentas, sino que mis acciones eran tan rápidas que no podían reaccionar a ellas en absoluto. Me volví más rápido. No era igual. Era completamente diferente. Esto ya es otra dimensión. Ya sea el ataque, la velocidad o incluso las reacciones, todas renacieron. Este es el aumento de nivel. La gracia de Dios. Utilice la patada que Aizusan me enseñó personalmente y patee al IMP en el pecho. El pequeño monstruo de tipo demonio voló hacia el lado opuesto a una velocidad increíble. Después rodar constantemente por el suelo, cayó impotente sobre el prado. Más de 10 imps fueron vencidos por mí en un instante. Con un rugido, nuevos monstruos se acercaron. Sus alturas eran similares a la mía. Se levantaron con sus dos patas cortas. Sus extremidades anteriores tenían grandes y duras garras creciendo de ellas. En sus espaldas llevaban un caparazón con rayas similar a una armadura. La piel escamosa se extendía todo el camino hasta sus cabezas y formaba una estructura similar a un casco. Junto con sus cuernos, dos de esos monstruos blindados parecidos a un ratón se cotonearon y se precipitaron hacia mí. Este es un monstruo que solo comienza a aparecer en el 11º piso. Duro blindado. Frente a este enemigo que apareció por primera vez, inmediatamente hojeé el grueso diccionario de información de monstruos que Eina-san había embutido en el interior de mi mente y encontré su información. La naturaleza del duro blindado es similar a la de las hormigas asesinas. Aunque tiene un caparazón duro, nada protege su pecho, así que es increíblemente suave. Y comparado con la hormiga asesina que está cubierta con una cáscara dura en todo su cuerpo, esa debilidad es mucho más fácil de aprovechar. Pero al mismo tiempo, su caparazón es mucho más duro que el de las hormigas asesinas. Su caparazón dejaba en polvo a todos los monstruos del 11º al 12º piso. En otras palabras, su defensa era insuperable en los pisos superiores. Incluso el ataque de un enano rebotaría fácilmente. Su caparazón era como una capa de hierro. Se dice que un aventurero LV1 no será capaz de derrotar a este tipo de monstruo en una pelea de espadas. Para los aventureros que eran adecuados para el 11º a 12º piso con sus habilidades básicas siendo BS, la dificultad de derrotar al duro blindado es completamente diferente a otros monstruos. Toma esto. Justo cuando estábamos frente a frente, en el instante en que nuestra mirada se encontró, ambas nos movimos. Mis pies de repente aceleraron, y uno de los duro blindado enrolló su cuerpo y rodó hacia mí. El caparazón en su espalda no solo era un escudo robusto, sino también su arma. Con una rotación de alta velocidad, puede romper el poder de un equipo de aventureros. Un contragolpe a medias nunca funcionaría. La enorme bala de carne se acercaba a mí mientras giraba, y esquivé a un lado cuando la distancia era casi cero. Primer corte, el miedo subsiguiente. Me giré hacia el duro blindado que no cambió su forma. Sus garras ya habían sido extendidas y se precipitaron hacia mí. Esta vez fue igual. Cuando ambos nos acercamos a una distancia muy cercana, salté significativamente. Delante de sus ojos, mostré una trayectoria recta. Desapareciendo al instante de su visión, hice que me perdiera de vista. Después de pasarlo, volé más allá de su punto ciego y llegué justo detrás de él. Entonces, de repente detuve la fuerza procedente de mis rodillas y la combiné con toda la fuerza de mi cuerpo mientras oscilaba la daga de Hestia en un agarre inverso. El sólido cuerpo acorazado fue cortado por mí con una cuchillada. Asombroso. Incluso la más robusta defensa de los pisos superiores fue destrozada. Reconociendo que mi ataque ya podía cortar el caparazón del enemigo y su cuerpo, no pude evitar sujetar la daga en mi mano con un poco más de fuerza. El duro blindado restante una vez más se convirtió en una bola y rodo. Extendí mi
mano derecha hacia el monstruo que se enroscó y rodaba a alta velocidad. Firebolt. Relámpagos de llamas estallaron. Después de un enorme rugido, las llamas de color escarlata que eran más rápidas y más gruesas que antes perforaron la bola que rodaba. Una explosión. En el centro de la explosión pude ver un cuerpo completamente carbonizado. Ese era una bola de armadura, cuyo caparazón fue hecho pedazos. Su cuerpo estaba completamente destrozado y cayó al suelo. Entonces el cuerpo, que estaba rodeado de humo, se dejó caer desde el aire y no se movió de nuevo. Incluso la magia se fortaleció. Miré la brillante escena y poco a poco retraje mi mano derecha hacia mi pecho. No solo el poder era diferente, incluso el tamaño y la escala había cambiado. No solo la magia, siento que todo mi cuerpo tenía resistencia sin fin. La distancia debe haberse acortado. Dentro de mi mente apareció la figura de una espadachín femenina, aunque todavía era una escena distante. Había avanzado más lejos en el camino de la persecución de esa figura dorada. Mi corazón saltaba rápidamente y contuve desesperadamente esta excitación. ¡Oh! En este momento, un fuerte estruendo provino del orco y atrajo mi atención. Recordé las palabras de Lily y me dirigí hacia la fuente del sonido. La batalla de Belfsan y el orco estaba a punto de comenzar. ¡Qué rápido! Belf murmuró. Inadvertidamente vislumbro la serie de acciones de Bel cuando entró en su visión, ya sea sus movimientos, atacando primero o la velocidad de activación de la magia. Sin excepción, todo era igual que un conejo. A pesar de que no sabía dónde se originó, Belf finalmente entendió por qué Bel tenía el apodo de conejo. Fufu, por favor no estés pasmado y dejes que te aplasten, ¿de acuerdo? Bel-sama estará triste. Ayudante Lily, parece que entiendo tu temperamento. La voz de Lily vino de atrás. Entonces él asintió con calma. La razón por la que ni siquiera se dio la vuelta era porque unos segundos más tarde comenzaría una batalla contra un enorme monstruo que había emitido un grito desgarrador. Después de notar la mirada de Bel, Belf sonrió triunfalmente y estableció su postura. Bueno, es hora para el segundo. Detrás de él estaba el cadáver de un orco que yacía junto a Lily. Puso su espada en su hombro. Asterisco, don, asterisco, asterisco, don, asterisco, asterisco, don, asterisco. El orco se aproximaba lentamente hacia él. Belf elevó sus labios y sin miedo se precipitó hacia el oponente. ¡Oh! Al darse cuenta de que su presa tomó la iniciativa de precipitarse, el desarmado orco utilizó su brazo para hacer un barrido. Frente al barrido que se dirigía hacia él, Belf se agachó rápidamente para evadir. La espada larga en su mano derecha todavía estaba en su hombro, al mismo tiempo que usaba su mano izquierda como soporte. Trató de bajar su cuerpo tanto como fuera posible y precipitarse como una bestia salvaje. En el instante en que el gran brazo del enemigo pasó sobre la parte superior de su cabeza, de repente se levantó y osciló la hoja gigante. Con el sonido de carne desgarrándose, el estómago inestable del orco fue cortado por la gran cuchilla y su vientre tembló. Sangre verde salpicó por todas partes. Después de que el monstruo fue sometido al impacto del arma de gran tamaño, retrocedió sustancialmente, y la parte posterior de su cabeza golpeó el suelo. Te mandaré al infierno. Belf entonces saltó y aterrizó al lado de la cabeza del orco. Sus manos que sostenía la espada larga estaban levantadas por encima de su cabeza. Miró los ojos del orco, que no se cerraron incluso en la muerte, y acuchilló hacia abajo. Asterisco, don. Asterisco se produjo un sonido fuerte. Ayudante Lily, siguiente. Ya ha llegado. Abandonó al monstruo al que le había cortado la cabeza y se giró hacia la posición que Lily señaló. Entonces vio a un orco ondeando un arma natural, una madera muerta. Frente a la repentina embestida del monstruo, sonrió levemente y se humedeció los labios. Esto podría ser un problema. Lo sé. Lily corrió a su alrededor en un círculo y se dirigió a la parte trasera del orco. Levantó el dobladillo de su túnica y disparó una flecha con una ballesta de mano que estaba atada en su esbelto brazo. La flecha de metal golpeó el hombro del orco. El dolor en su hombro hizo que el orco detuviera sus movimientos. Entonces, el monstruo con cabeza de cerdo reveló una expresión desagradable y cambió su objetivo de Belf a Lily. Entonces, en ese momento, cuando el orco no estaba preparado, Belf dio un paso adelante con su pierna izquierda y entró en su alcance. Su manto de batalla negro danzaba como el fuego y sus botas se hundieron profundamente en el suelo. Vete al infierno. Levantó la espada larga por encima de su hombro y la osciló ferozmente hacia abajo. Siguiendo su mano derecha bajando, esa cuchillada que tensaba el cuerpo dibujó un rastro que recortó hacia el orco. Era como si ese movimiento se utilizara para cortar a los monstruos con estructura robusta. El orco no tuvo tiempo para hacer ruido y roció sangre fresca mientras miraba los ojos carmesí
carmesí. Su cuerpo entero se puso rígido y luego de decolorarse al color de la ceniza, se hizo pedazos. Ese ataque cortó bellamente la piedra mágica que estaba oculta en su pecho. Crozos-sama, de esa forma destruiste la preciosa piedra mágica, es demasiado indignante. El ingreso de Bell-sama y Lily se reducirá. ¿Qué puedo hacer? Tampoco tenía la intención de hacer eso. Además, no me llames por mi apellido. Lily criticó el error de Belf. Después de escucharlo se molestó y le respondió con impotencia a la Javi parloteando. Hablando de eso, ¿por qué no hay ninguna porción para mí cuando dividamos el dinero? Sin embargo, solo polvo púrpura destellaba mientras descendía en el prado. Crozos-sama, como dije, no me llames por mi apellido, Ye. A pesar de que discutía con Lily, también estaba alerta y se dio cuenta. Había dos monstruos claramente diferentes del orco que se escabulleron silenciosamente y planeaban hacer un ataque de pinzas en Belf. Silverback, ese peludo monstruo blanco tenía músculos entrelazados dentro de su cuerpo. Hacía que cualquiera pensara en simios. Sin embargo, lo que era diferente de los simios era que una trenza plateada en forma de cola colgaba de la parte posterior de su cabeza. En el pasado, Bell había luchado una vez contra ese tipo de monstruo en la Monster Filie. Era un monstruo que representaba al 11º piso como el duro blindado. Comparado con el orco, cuya fuerza superaba en gran medida su agilidad, no era significativamente desequilibrado. El Silverback, quien tenía capacidades físicas superiores, definitivamente era un enemigo formidable. Las mejillas de Belf no pudieron evitar temblar. Después de escuchar un sonido procedente de la madera muerta detrás de él, otro Silverback saltó al suelo. Belf se gritó a sí mismo, esto es malo. En el calabozo, tenía que evitarse absolutamente la situación de ser superado en número y rodeado. Metí la pata, ¿no es esto lo mismo que luchar solo? Un sudor frío bajaba por su frente. Observó con detenimiento a los tres oponentes. No pudo evitar recordar el pasado cuando fue excluido por sus compañeros y enojado tomó una gran cantidad de pociones de recuperación y desafió el 10º piso por sí mismo. Era un recuerdo de apenas haber sobrevivido. Solo puedo escapar. No, ¿puedo escapar? Mientras el cerco entre él y los monstruos se encogía, reflexionó con ansiedad. Si lo consideraba por un momento, su fuerza era ligeramente superior a la del Silverback. Sin embargo, incluso luchando contra uno de ellos utilizaría una gran cantidad de fuerza. Si estaba rodeado, sin duda sería un blanco fácil. Lily, quien estaba cerca, tenía el rostro lleno de miedo y no podía moverse. Sin embargo, era bastante poco realista esperar mucha ayuda de ella, quien solo era una ayudante. Se acabó. No pudo evitar pensar así. Sin embargo, todavía se concentró y enfrentó al Silverback delante de él con su arma en el hombro. Belf planeaba romper el cerco a través de uno de ellos. En sus innumerables experiencias en el calabozo, también había sentido esa molesta tensión creada por los gritos y la ansiedad. Sintió que su estómago se había congelado. La atmósfera explosiva flotaba alrededor. Los ojos del Silverback que se enfrentaba a Belf destellaron. Los monstruos estaban a punto de moverse. En el instante siguiente, 1, 2, ¡gu! Una persona cortó repentinamente desde un lado. Fue Bell quien cargó directamente hacia allí con la velocidad del rayo. Su pie era como una lanza que se dirigió directamente al lado del rostro de un Silverback y lo mandó a volar. El rostro del monstruo se distorsionó en un ángulo extraño y chocó contra el compañero que estaba a su lado. Esa situación repentina causó que Belf y el otro Silverback se congelaran. Entonces Bell sacó la daga. Belf-san. Cuando sus ojos se encontraron con los ojos color carmesí de Bell, Belf despertó reflexivamente. La parte superior de su cuerpo se movió ferozmente a un lado. Bell llevó su mano derecha detrás de su cabeza y de repente lanzó la daga. ¡Wu! La daga se clavó en el ojo izquierdo del Silverback detrás de Belf. El monstruo gimió y se estremeció como una peonza. Belf giró su cuerpo y osciló la espada larga. Un destello color plateado simplemente atravesó el cuerpo del enemigo y lo mató. Las rodillas del monstruo se doblaron y cayó al suelo. Belf permaneció en su postura sosteniendo la espada larga y poco a poco giró la cabeza hacia atrás. Bell ya había eliminado a los otros dos Silverbacks. Belf miró la escena en trance, luego sonrió y colocó la espada larga de nuevo en su hombro. Como era de esperar, los compañeros de equipo son una buena cosa. Estaba de acuerdo con eso desde el fondo de su corazón y el chico de cabello blanco que se dio la vuelta dejó escapar una floreciente sonrisa. Digo, eres demasiado rápido. No es extraño que volaras hacia aquí en un instante. También estoy un poco confundido. Después de que terminó la batalla contra un gran grupo de monstruos, estábamos descansando temporalmente. La ubicación era la habitación de partida del 11º piso. Las huellas de la batalla todavía podían verse en todas partes en el prado. Por ejemplo, había restos de los muros del calabozo siendo destrozados en todas partes. Incluso los árboles muertos fueron arrancados. En resumen, era un desastre. Belf-san puso su espada en la vaina detrás de él y la ató a su brazo. Entonces, comenzó a hablar casualmente conmigo. Como era de esperar, tener una persona con talento en la batalla hace que todo sea más fácil. Aunque confiar excesivamente
en ella también es un problema. Cuando estaba luchando, también sentí que era más fácil que antes. Esos son los beneficios de tener un equipo. Debido a que ahora hay un margen, ya sea físicamente o mentalmente, las acciones serán diferentes que antes. Por supuesto, la estrategia de enfrentar a los monstruos también cambiará. Belfsan comenzó a hablar de los beneficios de un equipo. Debido a que había entrado en la calabozo con un equipo antes, sabía más de esto que yo. Para un equipo temporal, lo hicimos bastante bien. Aunque todavía no hemos desarrollado ningunas técnicas en equipo, lo hicimos muy bien atacando juntos. Todo esto es gracias a la ayudante Lily. ¿A Lily? Sí, a pesar de que las cosas que hizo pueden no parecer sorprendentes, fueron muy importantes. Y después de agruparnos, para garantizar un buen funcionamiento, siempre ha actuado como aceite lubricante para nosotros. Si realmente era así, entonces en efecto, Lily nos cuida mucho. Tal vez deberíamos usar un ejemplo para describirlo. Lily se preocupa por el campo de batalla desde la parte posterior y al aplicar apoyo inteligente, ayuda al equipo a mantener el ritmo. Belfsan consideró que esto se debía a que entendía extremadamente bien a los aventureros. Entendí por qué inmediatamente. Ya sea cuando era una ayudante o cuando era una ladrona, Lily se había reunido con incontables aventureros. De todas formas, la ayudante Lily es muy diligente. Cada vez, en estos momentos, siempre siento pena por los ayudantes. Belfsan se rió y estuvo de acuerdo. Frente a nosotros, Lily se encontraba trabajando duro recuperando las piedras mágicas. Debido a que la cantidad de monstruos que matamos era enorme, su carga no era ligera. Aunque quise ayudarla, me rechazó. Energéticamente colocó la bolsa sobre su espalda y expresó que estaba bien si descansábamos bien ahora. En sus palabras, todo esto es parte de su trabajo. Hablando de eso, la cantidad de personas parece estar aumentando. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos a otra ubicación? Sí, también. Antes, ni siquiera había la sombra de una persona, pero ahora los alrededores comenzaron a revelar la aparición de algunos equipos. Debido a que esta habitación conectaba dos pisos, muchas personas pasarían. Y porque no había niebla molesta, muchos equipos usan este lugar como base. Así que si cazamos aquí, podríamos tener problemas. Por ejemplo, deprimirse después de que nuestra presa sea robada y si la situación se vuelve lo suficientemente grande para ser una disputa entre familias, entonces sería aún más problemático. De hecho, cuando estábamos luchando antes, había pequeños equipos que lucharon contra las presas que se colaron por nuestra red. Básicamente, cuando se explora el calabozo, se tiene que evitar a los demás. El consenso aquí es que no debemos interferir con otros. Por cierto, Lily había descubierto los otros equipos desde el principio y hábilmente ató a los monstruos que derrotamos juntos. Eso indicaba que eran nuestros, así que ni siquiera intentaron robárnoslos. Aunque ese movimiento no sería visto como extraordinario entre los ayudantes, solo los que son altamente experimentados conocerían una técnica tan avanzada. O deberíamos comer aquí ahora. Después de todo, hay muchas personas aquí, no hay necesidad de preocuparse por los monstruos, si ese es el caso. De hecho, simplemente entregar este lugar sería irritante, así que debemos aprovecharlo. Estoy de acuerdo. Belfsan estuvo de acuerdo con mi propuesta, a pesar de que sentí que su perspectiva era un poco mezquina. Por lo tanto, nos dispusimos a comer el almuerzo después de que Lily regresara. Hablando de eso, al llegar al 11º piso, cada equipo parece ser claramente más fuerte. Después de echar un vistazo, tuve ese pensamiento. Los equipos que estaban dispersos por toda la habitación emanaban un ambiente refinado. Sus armas y armaduras también eran productos de alta calidad. Emanaban una atmósfera aguda y robusta aún sin tocarlos. El Bestman que llevaba el arco roto, la gran hacha de guerra que fue colocada en el suelo por el guerrera amazona e incluso un elfo que estaba equipado con un báculo de plata y una túnica de mago. Todos eran de razas de demi-humanos que caminaron una ruta inusual. ¿Cuántos de ellos son personas que consiguieron el aumento de nivel? Dentro de los equipos que exploraban el 11º y 12º piso, muchos de ellos ya habían comenzado a prepararse para asaltar los pisos intermedios que estaban dentro de su visión. Por lo tanto, no sería sorprendente ver equipos con algunas personas que han alcanzado el LV2. ¿Realmente puedo estar de pie en el mismo lugar que esas personas? Ya soy LV2, debería estar bien para levantar mi pecho. Pero viendo el enano corpulento, mi moral siempre desaparecía hasta la mitad, porque mi objetivo todavía estaba en un lugar que aún estaba fuera de alcance. Todavía era demasiado pronto para actuar engreído en este momento. Deben tener magia y habilidades muy poderosas. Ah, cierto, mi habilidad. Recordé que también había aprendido la habilidad Deseos del héroe Argonaut. Me había olvidado completamente de ello, solo ahora lo recordé. Solo que cuando estaba luchando como de costumbre, no sucedido nada, ¿verdad? A pesar de que mis acciones se volvieron más rápidas y poderosas, sentí que ese era el efecto del aumento de nivel y no estaba relacionado con el efecto de la habilidad. Acción activa, una acción basada en mi conciencia preventiva. No pude evitar recordar las cosas que discutí con Kami-sama. Comencé a preguntarme sobre ello. Como era de esperar, no lo entendía. Después de todo, ya debería haber hecho acciones de movimiento
pensamiento y ataque basadas en mi conciencia, pero no parece haberse producido algo. En otras palabras, no podía activarse solo por mis acciones. Tal vez había una condición previa como el canto para la magia. ¿Hay algún tipo de catalizador? Después de todo, ¿cómo aprendí esta habilidad deseo del héroe Argonaut? ¿Debido a que conseguí el aumento de nivel? ¿Debido a que derroté al monstruo conocido como Minotauro? ¿O fue porque desde el fondo de mi corazón no quería ser deshonrado frente a Aizuzan y fue causado porque no estaba dispuesto a seguir siendo mediocre? En ese momento, yo quería ser un héroe. Tuve ese tipo de deseo, justo como un civil dentro del mundo del mito, justo como ellos, enfrentando sin temor a sus brutales enemigos, justo como ellos, sacrificándome desinteresadamente para salvar la vida de las personas, justo como esa persona quien me había salvado. Sinceramente deseaba poder ser un héroe, incluso si solo era un paso, todavía quería acercarme a ella. Un deseo de querer ser un héroe. Hey, Belle, ¿qué haces? Las palabras me despertaron. Levanté la cabeza y miré a Belsan, quien tenía el ceño fruncido delante de mí. Quería preguntarle qué sucedía, pero me di cuenta de que estaba mirando mi mano derecha. Había partículas blancas intermitentes. No pude evitar mirar y emitir una voz aturdida, comenzando desde mi muñeca. Partículas de color blanco puro que emanaban una luz tenue se envolvían alrededor mi mano. Las partículas eran más pequeños que los copos de nieve y se reunían en mi mano derecha en ciertos intervalos. Justo cuando pensé eso, nuevas partículas se produjeron de nuevo. Era como un video que se repetía continuamente y continuaron siendo atraídas por mi brazo derecho. Las partículas de luz se reunían, convergían y se repetían. Era como si estuviera nevando alrededor de mi mano derecha e incluso había ciclones. Y me di cuenta de que incluso había un sonido agudo asterisco don asterisco haciendo eco. Justo como el sonido cuando las manecillas del reloj se movían un poco. Belsan y yo nos miramos el uno al otro. Ambos teníamos una expresión atónita. Estaba previsto que ninguno de nosotros obtendría una respuesta incluso si preguntamos. ¿Qué es esto? Miré firmemente mi mano derecha que estaba rodeada de luz blanca y no podía esperar para ver abrirse una brecha. Entonces, Belsan se dio cuenta de que yo estaba desconcertado y comenzó a abrir su boca. Un ensordecedor grito de terror se escuchó. Tanto Belsan y yo miramos hacia arriba rápidamente. No solo nosotros dos notamos eso. Todos los aventureros en la habitación tenían una expresión de miedo y miraban hacia el mismo lugar. En la entrada de la habitación, donde se conectaba a otros caminos, un monstruo con escamas de color ámbar se abrió paso a través de la niebla. Tenía una larga cola, garras afiladas como navajas, además de una boca llena de dientes afilados. Era de aproximadamente 150 centímetros de altura, su cuerpo era de 4 metros de longitud. Un pequeño dragón, un dragón infantil. Un aventurero desconocido habló. Ese monstruo que caminaba en 4 patas era de la raza dragón que estaba en la parte superior de las innumerables razas de monstruos. A pesar de que aún no le habían crecido sus alas, de un vistazo se podía ver que duras escamas envolvían su poderoso cuerpo. Tenía un potencial muy superior a los orcos. Además, sus ojos rojos como sangre se movían de un lado a otro. Dragón infantil, un monstruo raro que aparecía en el 11º y 12º piso. En estos vastos pisos, la cantidad total no superaría 5. Ser capaz de encontrarlo estaba más allá raro, incluso podía considerarse como suerte. Es decir, si no tenemos en cuenta el informe que una vez eliminó un grupo de aventureros de bajo nivel, lo que no existía en los pisos superiores, el solitario rey del calabozo, este pequeño dragón era el verdadero jefe de piso. Con un fuerte rugido, el dragón infantil se movió, utilizó su cola para barrer al aventurero elfo más cercano y lo mandó a volar. Ese aventurero al instante golpeó las paredes pesadamente y sus ojos se ensancharon. Su cuello se rompió como un títere que tenía sus cuerdas cortadas. Gritos resonaron desde los alrededores. Aunque no era tan fuerte como el Minotauro, todavía era un poderoso monstruo. No sería sorprendente si se clasificaba como un LV2. Solo entonces todas las personas ignoraron la identidad desconocida del otro y forjaron una alianza temporal. Viendo a las personas ignorando los grilletes de los equipos, comenzaron a cantar numerosas magias. Las guerreras amazonas y los enanos también tomaron sus grandes espadas y hachas y se precipitaron hacia adelante. Ayudante Lili, huye rápido. En medio de la confusión, Belsan gritó en pánico. Debido a que estaba sorprendido por la aparición del dragón, solo ahora me di cuenta de que el pequeño dragón se dirigía a la lejana Lili, quien estaba recuperando las piedras mágicas en la habitación. Viendo el pequeño dragón acercándose, Lili estaba tan asustada que no podía moverse. Mi conciencia aún no se había recuperado, pero mi cuerpo ya se había precipitado. Ferozmente extendí mi mano derecha que seguía brillando y con un volumen que podía desgarrarme la garganta, rugí. Firebolt. En el instante siguiente, todas las voces desaparecieron. Destellos blancos puros. Siguiendo los rugidos del monstruo gigante, una luz blanca pura explotó desde el horizonte. La explosión de mi mano derecha que estaba dentro de la luz blanca, rayos de llamas, el Firebolt, salió volando. Solo que la escala era demasiado inusual.
inusual. La luz blanca envolvió las llamas de color escarlata y con una atmósfera destructiva, se dirigió hacia el dragón infantil. En el momento siguiente, el pequeño dragón fue golpeado y fue mandado a volar hacia una distante pared del calabozo. Una gran explosión. Las escalas de color ámbar se despegaron. El dragón infantil que fue tragado por el rayo de llamas gritó mientras caía al suelo. Aunque la piel de dragón tenía resistencia al fuego, estaba completamente quemado. Salía humo de su enorme cuerpo y chispas volaban por todas partes. En el fondo de la habitación, se podía ver la terrible situación de la pared que fue destrozada por las garras del dragón. Frente a la gran escala del impacto del Firebolt, la pared del calabozo se pulverizó como si se redujera en fragmentos después de haber sido alcanzada por un rayo. Gara asterisco, después de que se congeló por un segundo. El muro se derrumbó, la habitación estaba envuelta en el silencio. Todos los aventureros detuvieron sus acciones y centraron su atención en mí. Esto incluía a Lily y Belfsan. Shock, estremecimiento. Y también había hostilidad. Había una gran variedad de sentimientos. Pero no di ninguna respuesta y me limité a mirar torpemente mi mano derecha retraída. Miré mis palmas en estado de shock, las partículas blancas habían desaparecido. Estaba tranquilo, como si no hubiera pasado nada en absoluto. Dejé que mi cabeza saliera desde el interior de la camisa y como si tratara de liberar toda mi fatiga. Exhalé en gran medida, cacha. Abrí la puerta después de cambiar mi ropa y salí del cuarto de baño. Kami-sama ya se había cambiado de ropa y estaba acostada en el sofá de color púrpura. Belcon, si estás cansado, entonces debes descansar, ¿verdad? Haré la cena de esta noche. No, está bien. Ayudaré. Ojo, ¿de verdad? Entonces, hagámoslo juntos. Debido a que ella tenía que trabajar mientras que yo pasé mucho tiempo explorando el calabozo, ambos llegamos tarde a casa y comenzamos a preparar la cena. En este momento ya era de noche, debido a su deseo, compartimos las tareas se comparten entre ambos. Al principio pensé, ¿cómo podría molestarte con este tipo de cosas, Kami-sama? Sin embargo, ella refutó con una sola frase: Belcon, no seas tan amable conmigo. Sin embargo, todavía me sentí golpeado por el miedo. Belcon, hay algo sobre lo que quería hablar contigo. ¿Qué es? Dentro del pequeño espacio de la cocina, lavaba las verduras en el fregadero mientras Kami-sama cortaba la carne mientras hablaba. Detuve mis manos y miré a Kami-sama, que estaba parada en una silla debido a cuestiones de altura. ¿Has visto a Fraye? No, una diosa de cabello plateado antes. ¿Una diosa de cabello plateado? No, no creo haberla visto. Le respondí después de pensar por un momento. Después de venir aquí, aparte de Estia-sama, la cantidad de diosas con las que he conversado se podían contar con una mano. Si la diosa tenía tal llamativo cabello plateado, entonces debería haber dejado una profunda impresión en mí. Eso es cierto. En efecto. Kami-sama levantó la cabeza y miró al techo. ¿Qué sucede? Hablando de eso, después de que terminó la reunión de Dios, siempre tenía una expresión preocupada. Cuando le preguntaba cuál era el problema, siempre me mostraba una sonrisa irónica mientras negaba con la cabeza y decía, no es un gran problema. A pesar de que tenía mucha curiosidad sobre ello, todavía debería concentrarme en la preparación de la comida. Poco después, Kami-sama y yo pusimos la comida sobre la mesa. Si ese es el caso, entonces ese herrero es un muy buen niño. Sí, es muy accesible y emite un aura fiable. Sin embargo, su relación con Lily es de lo peor, es un poco difícil de explicar. Durante la hora de la cena, Kami-sama y yo cenamos mientras hablábamos y reíamos. La comida recientemente se había vuelto mejor. No, debe ser que la comida sencilla de antes se había reducido gradualmente. En este momento frente a ambos, aparte del pan, había un enorme plato de ensalada de carne. Croquetas de patata también se acumulaban como una montaña. Pasar por este camino fue un poco largo, pero breve. Finalmente escapamos ligeramente de la pobreza. Su carácter es decente y también es un chico, así que no hay problemas. Estoy de acuerdo. Belcon, no dejes que esa persona se escape. Lo sé, Belfsan también es un herrero, y escuche que en un equipo de 3 hombres es mucho más seguro. Si es posible, me gustaría continuar de esta forma. Así es. Sin importar nada, tienes que mantenerlo. Si solo eres tú y ese ayudante Kun, entonces todavía es demasiado peligroso. Mirando a Kami-sama, quien reveló una sonrisa refrescante de una diosa, también asentí alegremente. Incluso sus colas gemelas parecían temblar de emoción. Parece que realmente estaba preocupada por nosotros. Sin embargo, ya estaba acostumbrando a esa conducta, así que comencé a hablar con ella lo que se produjo hoy. Primero, fue la cuestión relativa a Belfsan. Ya había mencionado que firme un contrato directo con él ayer y añadí que hoy obtendría una impresión directa de él. Ser capaz de formar un equipo con el niño de Hefesto. Es solo porque eres parte de mi familia que tendrías ese destino. Kami-sama se rió. Estia-sama y Hefesto-sama parecían conocerse desde su tiempo en el cielo. Se podría decir que eran amigas cercanas. Sin embargo, después de llegar a horario, a través de sus muchas experiencias y también convertirse en las diosas principales de una familia, no podían contactarse entre sí casualmente. Ante ese destino inevitable,
amable, Kami-sama también consideró que era bastante interesante y se encogió de hombros. Sobre eso, Kami-sama, ¿sabes algo al respecto sobre el apellido Kroso de Belf-san? Aproveché el momento de ocio y decisivamente le pregunté a Kami-sama sobre el problema que siempre ha estado en mi mente. Lili lo había mencionado, el asunto que estaba relacionado con las espadas mágicas y Kroso. Aunque me sentí un poco culpable por tener que preguntar sobre Belf-san detrás de las escenas, aún así no pude reprimir mi curiosidad. Espadas mágicas de Kroso, sobre ese asunto también sé una o dos cosas, pero solo debe ser aproximadamente lo mismo que tú, Belkon. Es así. Escuchando a Kami-sama, no había pasado mucho tiempo desde que descendió del cielo, así que no estaba muy informada sobre los asuntos del mundo inferior. Por lo tanto, era normal que tuviera un nivel de conocimiento similar al mío. Al final, la cuestión sobre Belf-san todavía estaba medio resuelta. Aunque no estoy muy informada sobre Kroso, todavía puedo aconsejarte un poco sobre la evaluación personal de ese herrero con Belfcon. Kim Belkon, ¿olvidaste en dónde estoy trabajando? Una vez que dijo eso, comprendí inmediatamente. Belf-san está afiliado a la familia Hefesto y Kami-sama actualmente está trabajando en una de sus tiendas. Si trabaja allí, entonces podría ser posible escuchar la evaluación de otros miembros. ¿Qué tal, Belkon? Mirando a Kami-sama levantando triunfalmente sus excesivamente enormes pechos, no pude evitar tragar y ruborizarme mientras sonreía forzosamente. La insté a seguir hablando. De acuerdo con lo que dijo, después de que mencione el nombre de Belf-san ayer, inmediatamente fue a reunir información. Como un herrero, sus habilidades parecen ser bastante buenas. A pesar de que apenas está comenzando, Hefesto a menudo lo menciona. En ese aspecto, definitivamente no hay ningún problema. Hefesto-sama a menudo menciona a Belf-san, sí, aunque eso solo lo mencionó cuando estaba borracha después de que bebimos, dijo que ese niño tiene talento, pero es lamentable. La diosa principal de una ampliamente reconocida facción de herreros veía con buenos ojos su talento. ¿Podría ser que Belf-san tiene potencial superior dentro de la familia? Hefesto se fija en él. No solo su evaluación es alta, sino que también piensa que tiene mucho para brillar. Sin embargo, también mencionó que los aspectos perceptivos de ese niño eran un poco desafortunados. Con una fuerte sensación, el nombre, armadura de conejo, pasó por mi mente. Por cierto, el nombre de su armadura ligera que me dio heredó el nombre de su antecesor. Su nombre es Mki-2, tercera generación. Entonces, dentro de la familia, la evaluación de cada uno es completamente diferente de la de Hefesto y le dieron una evaluación que no es muy buena. ¿Por qué? Kami-sama cambió el tema y no pude evitar preguntar. Ella asintió con la cabeza. En conclusión, parece que es capaz de crear espadas mágicas. No se trata de una falsificación, sino una genuina espada mágica. Se dice que si las crea, superaría a las espadas mágicas dentro de la familia, creaciones de un herrero de alto rango. Sin embargo, ese talento coincide con el nombre espadas mágicas de Kroso. Espadas mágicas, herrero. Las palabras que escuché antes finalmente parecían tener un cierto sentido de realidad y persistían en mi mente. Pero, espera, si se trata de una espada mágica, entonces primero debe aprender la habilidad de desarrollo, herrería, para crearla. No debería ser capaz de hacerlo. Así es. Cuando visité por primera vez la tienda de la familia Hefesto, Eina-san me lo dijo. Recordé ese punto correctamente. Incluso si estaba entre las personas que aprendieron la habilidad de herrería, solo una parte de los herreros serían capaces de crear espadas mágicas. No estoy muy clara sobre ese punto, pero parece que realmente es capaz de crearlas. Hefesto también parece pensar que sí. Si ese es el caso. El apellido Kroso es genuino. Definitivamente es un descendiente de los Kroso. Sentí una enorme conmoción. Belf-san nació dentro de una famosa familia de herreros. A pesar de que ya había caído, su origen todavía se considera de la nobleza. Y ni siquiera tenía la habilidad de desarrollo herrería. Sin embargo, era capaz de crear espadas mágicas. ¿Una habilidad? De pronto pensé que era porque tenía una habilidad especial que le permitía crear espadas mágicas. Sin embargo, Lili dijo que todos en la familia Kroso eran capaces de hacer espadas mágicas. ¿Podría ser que todos tienen el mismo tipo de habilidad? Si eso es cierto. No pude evitar tener un dolor de cabeza. Olvídalo, es inútil especular en exceso. Suprimí las sospechas emergentes y me centré en la conversación con Kami-sama. Sin embargo, él no hace espadas mágicas. No sé por qué, pero no hace ninguna. Mientras haga una, su fama se levantaría, pero no hace ninguna. Por lo tanto, en términos de rango, ni siquiera está detrás de los herreros alto rango, es muy obstinado. A pesar de que podía crear espadas mágicas, aún así no hacía ninguna. Una espada mágica que puede liberar magia con efectos similares, simplemente moviendo tus manos es poderosa. Aunque la cantidad de veces es limitada, todavía es capaz de otorgarle la beneficiosa magia a cualquiera. Sin importar quién sea, puede aumentar fácilmente su fuerza. Es una espada mágica que un sinnúmero de personas buscan. Es un arma misteriosa con la que no tienes que preocuparte por el número de clientes o el precio de venta.
Sin embargo, Belfsan no las hace. Todos en la tienda en la que trabajo suspiraron, un persona con talento cuya capacidad no era reconocida. Todos los miembros de la familia usan rumores sin fundamento, como basura croso, para despreciarlo. Debido a que la diosa principal, Hefesto, le desagrada ese comportamiento, nadie se atreve a expresarlo abiertamente. Kami-sama añadió. Sin embargo, esas cosas, aunque no las digan, todos lo saben. En primer lugar, no hablemos de los suspiros desde el interior de las tiendas, los miembros de la familia. Todos los compañeros herreros de Belfsan probablemente estaban celosos de él, celosos del talento que le permite unirse fácilmente a los herreros de alto rango y la línea de sangre que le permite crear espadas mágicas sin ningún esfuerzo. Finalmente entiendo por qué fue excluido por su familia. Su trabajo es genuino, pero el herrero con quien formaste un contrato tiene algo que ocultar por una cierta razón, probablemente a causa de lo mencionado anteriormente. Un secreto oculto. Belfsan ni siquiera me dijo una sola palabra sobre ser capaz de crear espadas mágicas. Sin embargo, acabo de conocerlo hace solo 2 días. En una situación normal, no diría todo sobre sí mismo. Podría ser que no estaba ocultándolo deliberadamente. Pensando en sus acciones hoy, creo que esta idea era correcta. Belcon, si los demás esconden algunas cosas de ti y no aprendes a aceptarlo con una sonrisa, no está permitido, ¿de acuerdo? Incluso si se trata de un dios, todavía tienen muchas cosas molestándolos. Debes convertirte en un hombre de mente abierta. Kami-sama. Kami-sama me miró suavemente y habló con un tono amable. Mirándola colocando sus manos sobre la mesa y apoyando su cabeza, me relajé y sonreí. Y cuando vio mi sonrisa tonta, tampoco pudo evitar sonreír. Realmente hablamos durante mucho tiempo. Comamos rápidamente. ¿O hay algo más que quieras decir? Kami-sama miró la comida que se enfrió y dijo. Dudé por un momento, pero aún así hablé. Sobre el poder, habilidad que fue lanzado al final. ¿Quieres decir que tu habilidad se activó? Sí. Justo cuando pensaba sobre los héroes que anhelaba, la habilidad se activó. La parte que se activara por la habilidad será rodeada por luces de color blanco y luego el ataque lanzado desde allí. El efecto de la acción activa aumentaría enormemente. Probablemente, la cantidad del efecto se vería reforzado por el nivel de carga. Le dije esas cosas sin reserva a Kami-sama. Belcon, levántate y déjame ver tu estado, ¿de acuerdo? Ok. Kami-sama tenía una expresión seria y obedecí lo que dijo. Me levanté de la silla y me paré frente a Kami-sama. Entonces me quité la camisa informal que llevaba. Su mirada exploró a través de la piel que estaba grabada con el estado. Después de eso, puso una mano sobre mi espalda. Sin darme cuenta, el lugar donde sus suaves dedos se arrastraron produjo explosiones de calor. Aunque no podía ver, el texto sagrado, negro, parecía escribirse directamente en mi mente. Me pareció ver una ilusión, deseo del héroe, Argonaut. Esas palabras fueron inscritas sobre una tablilla de piedra. Se acabó. Poco a poco giré mi cabeza. Kami-sama recogió la ropa en la silla y me la entregó. A pesar de que esta es mi propia opinión, pero tu habilidad es un poder que puede cambiar una situación. Kami-sama siguió manteniendo una postura con las manos extendidas y dijo tranquilamente. Este poder se utiliza para derrotar a un enemigo más fuerte que tú, sin importar que tanto parezca ser un callejón sin salida, una posibilidad para revertir la situación. Si tengo que decirlo, es una calificación. Miro hacia arriba. Dentro de esos misteriosos ojos de color azul, solo mi figura se reflejaba. Esto se debe a que hay un niño que estúpidamente desea convertirse en un héroe. Es un permiso, habilidad que te permite convertirte en un héroe. Argonaut. La historia de un chico que sueña con convertirse en un héroe. El camino de su vida para convertirse en su sueño de un héroe. El camino que conduce a un héroe. Este es un golpe desesperado, infundiendo toda la fuerza en él, ante una irrazonable fuerza abrumadora, usando un solo golpe para revertirla completamente, justo como los héroes de las historias. Entonces Kami-sama continuó hablando. El poder que obtuviste es el golpe de un héroe. Después de que terminó de hablar, el silencio envolvió la habitación. No sé por qué me sentí atraído por sus ojos y ambos seguimos mirándonos el uno al otro. Hasta que usó la ropa para golpearme, finalmente me desperté y me di cuenta de la situación actual. Me sonrojé y frenéticamente me puse mi ropa. Kami-sama miró mi expresión afligida desde un lado y finalmente volvió a sonreír. Su sonrisa era diferente de la habitual. Parecía ser más distante, más elegante. Una sonrisa ilusoria que parecía estar flotando en un lugar donde no podía llegar. Parecía ser una sonrisa distante y amable que me vigilaba desde lo alto. El tipo como si estuviese viendo a su hijo. Esta es la primera vez, ya sea física o mentalmente, fui cautivado por ella. Quedé paralizado y le escuché hablar. Está bien si lo recuerdas. ¡Ga! Un rugido resonó. Técnicas de patada con una velocidad asombrosa fueron expulsadas y causaron que el rostro del monstruo, cuyos ojos se habían ensanchado, fuera destruido más allá del reconocimiento. Las botas de metal estaban manchadas de sangre. A pesar de que las botas ya habían destruido los cráneos de numerosos monstruos y parecía que fueron lavadas con magma, la brillantez que había debajo no desapareció. Ese par de botas de metal especialmente hechas no se hicieron originalmente como un equipo
algo defensivo para proteger el pie, sino que eran más como un arma. En este momento, liberaba su poder sin ninguna piedad en los enemigos enfrente. Vic, estás en el camino. Me da igual si te corto en 2 pedazos. ¿Quién iba a ser cortado por tu arma contundente? Tioni, la comida de hoy será carne de lobo. Uva, parece asquerosa. Te mataré. Idiotas. El 44º piso. Era uno de los pisos inferiores que estaba lleno de calor y podría hacer que cualquiera se desmayara en el calabozo. Los terrenos circundantes estaban cubiertos de rojo como si estuviera a punto de arder y había escarpadas rocas por todas partes. Todas las paredes visibles estaban llenos de grietas y eran de color negro justo como pedazos de carbón. La luz roja intermitente debajo de las grietas de las paredes de color carbón las hacía aún más espeluznantes. Dentro de la ilusión, como si fueran arrojados a un volcán, la familia Loki, que estaba en una expedición, luchaba contra el monstruo de roca llameante, quien daba una feroz batalla. ¿Por qué esos chicos están tan excitados? Garys. Una sobresaltada voz profunda entró en los oídos del capitán de la familia Loki, Gefin. Un enano se acercó. El enano tenía una larga barba. Se podría observar que los músculos debajo de su armadura eran como bloques de acero. La robusta y pesada armadura, equipada con una capa, y el hacha que estaba equipada fácilmente en el cuerpo. Esa postura digna y valiente parecía igual a la de un guerrero curtido en la batalla. El enano llamado Garys levantó los ojos, miró a Bate y los otros, que estaban arrasando, y murmuró tranquilamente. ¿Están así desde los pisos intermedios? De esta manera, los demás no pueden intervenir. Mira, Raúl y los otros también están preocupados. Sí, a pesar de que es malo, siento como que es imposible pararlos. En este momento, no solo un gran grupo de monstruos rodeaban a Buck, también los otros miembros de su familia. Estaban allí, los aventureros de segunda clase de LV-3, quienes estaban destinados a ser el núcleo, actualmente sudaban ante la batalla de alto nivel de los aventureros de primera clase. Tioni y Tion, mirando la fea forma en que esos 3 aventureros que robaban todos los valiosos puntos de experiencia de los pisos inferiores, incluso el Hobbit Finn, quien cruzaba sus brazos y estaba sobre una roca abultada, tenían una expresión como si quisiera suspirar. Tioni también está revelando su verdadera naturaleza. Finn, ¿qué ocurrió antes de que se encontraran con este anciano? La hermana amazona, quien generalmente fingía ser calmada debido a la mirada de su objeto de deseo, Finn, tenía una expresión tranquila, pero levantaba levemente la comisura de sus labios. Su feroz espíritu de lucha parpadeaba y, al mismo tiempo, el cuchillo kukri destellaría a través de la escena. El kukri o kukuri es un cuchillo nepalés de gran porte, curvo, usado como herramienta y también como arma. Posee una ligera curva de unos 20 grados, aunque algunos tienen un ángulo muy pronunciado. Es de unos 3 a 10 milímetros de grueso, su longitud es de unos 30 cm. Casi siempre es de un solo lado afilado. Usualmente tiene un lomo grueso de alrededor de 5 milímetros, y en muchos sentidos es un híbrido entre cuchillo y hacha. Su largo cabello negro también bailaba bajo la intensa ola de calor. Levantando ligeramente el casco que cubría su visión, Garys miró a Finn, quien estaba parado sobre la roca. Parece que fueron ligeramente estimulados por un aventurero que nos encontramos en el camino. Ah, ¿hay una persona tan enérgica en los pisos intermedios? No, en los pisos superiores. Que, siguiendo la regla de la expedición, la familia Loki se dividiría. El equipo que entraría más tarde sería dirigido por Garys. Como el último aventurero de primera clase de la familia Loki, entraría en el calabozo siguiendo al grupo líder en caso de cualquier desgracia y finalmente se encontraron en el piso designado. Por lo tanto, no sabía lo que vio Finn, quien se encontraba en el grupo líder. Los ojos color ámbar de Garys se abrieron ligeramente y revelaron una expresión de sorpresa. Aunque creo que alguien lo llevó de los pisos intermedios, en efecto apareció un minotauro en el 9º piso. Allí, un aventurero LV-1 lo derrotó por sí mismo. ¿Un aventurero LV-1 derrotó a un minotauro? No, espera. ¿Cómo sabes que era LV-1? Pasamos a tener la oportunidad de ver su estado. Lo confirmé en ese momento. Aunque todavía está la cuestión de si la interpretación del texto sagrado de Riviera era correcta. ¿Qué? ¿Estás dudando de mis ojos, Finn? Oh, Riviera, una elfa llegó desde atrás. Riviera se unió a la conversación de la pareja. Brillante cabello color esmeralda. La piel blanca que estaba expuesta al calor ni siquiera tenía una sola gota de sudor. Llevaba hermosas ropas azules y se detuvo frente a Finn y los otros. Finn, como esperaba, todavía debería llevar una túnica la próxima vez. A pesar de que la falda de una elfa es un equipo, llevarla es bastante problemático. Sí, fue difícil para Loki comprarla. ¿Podrías simplemente soportarlo? Te conviene. Una vez que pienso en esa mirada lamiendo todo mi cuerpo, quiero tirar esta ropa. Con ojos fríos, Riviera bajó la mirada hacia la inapropiada falda. Cuando su diosa principal se la dio, declaró: Riviera, te lo ruego, por favor usa esto. Ya sea Finn o Garys, ambos llevaban una sudadera de colores similares por debajo de su armadura. Al igual que Riviera, no sentían calor. Eso se debía a que ese
equipo tenía la bendición del elfo y no se veía afectada por el calor. Volviendo al tema, aparte de mí, Azu también es testigo. Esa chica también vio la espalda, estado, de Belcranel. Después de que Garys escuchó lo que probablemente era el nombre del aventurero mencionado anteriormente, levantó la ceja y movió su línea de visión desde Riviera a Azu, quien estaba parada en silencio. Si lo que dices es cierto, es solo este viejo quien siente que Azu se precipitaría a los monstruos desde el primer momento. Ah, ¿por qué es eso? Ya que es demasiado honesta, me había olvidado accidentalmente. Que no se preocupen por ella, se recuperará muy pronto. Al contrario del rostro sorprendido de Finn, Riviera, quien parecía haber notado algo, tenía una expresión similar a una sonrisa irónica. Azu asintió ligeramente como si estuviera pensando en algo mientras miraba al suelo. Ese rostro inexpresivo exudaba una sombra atribulada. Después de escucharlo, aparte de que este anciano siente recelo, ¿qué sentiste después de ver a ese aventurero? Luchaba desorientadamente, sus debilidades también eran evidentes. Pero, ¿cómo debo decirlo? También puedo entender por qué Bate y los otros están inquietos. Ese chico me hizo recordar que, al igual que él, soy primero un aventurero. Su cabello dorado se balanceó cuando Finn ladeó la cabeza para mirar a Garys. Reveló una infantil y suave sonrisa que correspondía con su apariencia. Riviera también sentía lo mismo y añadió, con la responsabilidad de cargar con la tarea de dirigir una familia. Ya nos hemos acostumbrado demasiado a una batalla de protección para protegernos y proteger la vida de nuestros compañeros. Comparado con nosotros, que consideramos plenamente todas las posibilidades, esa batalla de vida o muerte fue ligeramente deslumbrante. No sé por qué siento como que hice algo muy lamentable. Después de escuchar los comentarios de todos, Garys se acarició la barba y suspiró con pesar debido a que no estuvo presente en la escena. Al final de su visión, los tres capitanes de la familia, que estaban acostumbrados a ser prudentes, miraron a sus jóvenes miembros de equipo que expulsaban el calor dentro de sus cuerpos mientras seguían arrasando. Riviera, ¿qué pasa, Azu? Después de escuchar el murmullo silencioso que apareció, Riviera preguntó como si ya lo hubiera esperado. Azu se quedó en silencio por un momento y luego siguió hablando. ¿Qué piensas sobre superar los límites de la habilidad? Después de que Finn y Garys, quienes estaban junto a ellas, escucharon la pregunta, revelaron una expresión de sorpresa. Sin embargo, solo Finn rápidamente se dio cuenta de que algo estaba sucediendo. Estrechó sus ojos y miró a Azu y los demás. En primer lugar, se trata de un territorio que no puedo pisar. Es posible permitir que la habilidad llegue al límite, pero superarla es imposible. Riviera respondió a la pregunta de Azu, si se utilizara a ella, quien era un mago, como ejemplo, incluso si podía lograr que la magia, que estaba relacionada con los efectos mágicos, alcanzara el rango más alto, todavía no sería posible lograr lo mismo con la fuerza y resistencia. Estas dos habilidades que eran extremadamente difíciles de mejorar en gran medida para los elfos. Justo como los académicos y las artistas marciales variaban de uno y otro, la propia gama de la habilidad de todos debería tener un límite establecido. Alcanzar la cima ya era difícil, por no hablar de romper el límite de la gracia concedida por los dioses. Riviera concluyó, no pienses en cosas tontas, Azu. Nuestros límites físicos y mentales están determinados por los niveles. Sí, después de ser observada agudamente por Riviera, Azu se quedó en silencio. Después de un momento, como si estuviera parada en un sueño anteriormente, sacó su espada. La hoja afilada salió de la vaina y cortó el aire caliente circundante. Bajo la mirada de Riviera, Azu comenzó a caminar hacia el campo de batalla. Hey, Riviera, no sirve de nada. El fuego se ha encendido. Como si estuviera cansada física y mentalmente porque su hija no la escuchaba. Riviera suprimió su impulso de suspirar y le respondió a Garys. El ritmo en que se dirigió hacia Bate y los demás era claramente anormal. Su cabello color dorado continuó balanceándose y sus ojos dorados ardían en silencio. La chica puso su bella apariencia debajo de una superficie helada. Era otro aspecto de Azu Wallenstein. Se desconocía quién lo inventó, el nombre de Boulkirie. La chica que perseguía tenazmente la fuerza solo quería invertir su cuerpo y mente en el campo de batalla. Todavía puedo ser más fuerte. Los murmullos causaron que el calor en el calabozo se disipara. Azu voló hacia la posibilidad que fue mencionada. Dentro de los ojos de la chica aún permanecía la espalda del chico que superó los límites. Temprano en la mañana. Es alrededor del tiempo en que el sol comienza a asomarse desde fuera de las paredes de horario. Originalmente había planeado explorar el calabozo, pero fui jalado por Sealsan frente al bar. Lo siento, por favor espera un poco más. La comida anterior fue un fracaso. Sobre eso, Sealsan, está bien si no te fuerzas. Siempre soy cuidado por ti. Hoy, no, te ayudaré a prepararlo. Así que por favor acéptalo. Mirando a Sealsan, quien tenía una expresión agresiva mientras movía su rostro más cerca, no pude hacer nada más que asentir y decir, ok. Debido a que estaba avergonzada y tenía toda la cara roja, corrió de nuevo al interior del bar. Sealsan hace mi almuerzo todos los días. Parece como si hoy hubiera fallado en el proceso de cocción. Debido a que Sealsan generalmente hace las cosas ordenadamente, su aspecto ahora era extremadamente
extremadamente raro. Eso hizo que tuviera el impulso de sonreír. ¿Qué tipo de sabor tendrá el almuerzo de hoy? A pesar de que aceptar su buena voluntad era un poco demasiado, el miedo acompañado de sudor frío prevalecía. Buenos días, Granel-san. Ah, Ryu-san. Buenos días. Realmente lo sentimos por retrasar tu viaje. Dicho esto, Sil también está trabajando duro, así que por favor espera un poco más de tiempo. Justo cuando me sentía aburrido, escuché el sonido del timbre de la puerta y Ryu-san vino a hablar conmigo. Comprendiendo sus buenas intenciones para Seal-san, sonreí y dije, no hay problema. Ryu-san, quien específicamente dejó de lado sus preparaciones de la tienda, incluso se quedó a charlar conmigo. Ya veo, así que encontraste un miembro de equipo de forma segura, a pesar de que puede ser solo temporal. Hace unos días, ella me preguntó sobre los miembros de mi equipo y exitosamente le entregué las buenas noticias. Después de que Ryu-san, quien llevaba su traje de camarera y una diadema blanca, lo escuchó, preguntó, Granel-san, ¿esa persona es de confianza? No, lo siento, no estoy dudando de ti, pero una vez que un miembro de otra familia se une a tu equipo, es otra historia. Aparte de los problemas personales, también tendrás que prestar atención a los antecedentes de la facción. Ryu-san utilizó sus ojos azules como el cielo para mirarme y decir eso. Rápidamente me di cuenta de que estaba preocupada por mí. En el día de la celebración, esta persona se adelantó y me protegió a mí, quien se enredó con otros aventureros. En este momento, debe estar preocupada por mí. Me sentí feliz por los sentimientos sinceros de Ryu-san y le respondí, la otra persona es de la familia Hefesto. Creo que no debería tener ningún conflicto con mi familia. Ambas diosas parecen tener una buena relación. Debido a que la familia Hefesto es una gran organización, cada individuo ha firmado un contrato por los derechos en la tienda de herrería. Desde esta perspectiva, ya son extremadamente confiables. A pesar de que todos dicen que es extremadamente peligroso tener una relación basada en intereses entre familias, puede decirse que la familia Hefesto ha establecido un claro límite comparado con aquellas facciones. Si solo era Belfsan, entonces, naturalmente, no estaría insatisfecho. Hablando de eso, recordé la conversación que tuve con Kami-sama ayer por la noche y después de considerarlo por un momento, mientras observaba las reacciones de Ryu-san, lancé la bala y le dije el nombre de Belfsan. También mezclé en un poco de acción para explicar que era un herrero extremadamente bueno con sus manos. Sentí que mis pensamientos fueron vistos completamente por Ryu-san. Cross, después de que escuchó el apellido de Belfsan, detuvo sus acciones y murmuró varias veces ese apellido. Mirando las reacciones de Ryu-san, las cuales habitualmente no se ven, mi ritmo cardíaco aumentó. ¿Ese sabes algo? No, en lugar de decir que conozco el nombre, Crosso, es un apellido que una parte de los elfos no pueden ignorar. ¿Los elfos? Escuché información con respecto a los Crosso de una manera inesperada y no sabía qué hacer. Si es posible, ¿puedes decirme por favor? Me gustaría saber más sobre Belfsan. Está bien. Dicho esto, es probable que no sea la información que desea saber. Después de que Ryu-san hizo un prólogo, comenzó a contar la historia. Sin duda, debes saber sobre la existencia de las espadas mágicas de Crosso. Entonces, ¿sabes en dónde realizan sus servicios como herreros? No, no lo sé. Es un país llamado Rakia. Entre todos los países, es un país cercano a Horario. Rakia. Antes de llegar a Horario, a menudo escuchaba ese nombre cuando aún estaba en el campo. Como la forma en que ese país había declarado una guerra de nuevo, o como la forma en que ese país parecía haber iniciado una expedición a alguna parte. Rakia es un país que es gobernado la familia de tipo país de un dios. Para obtener estatus, la familia Crosso le entregó enormes cantidades de espadas mágicas a ese país. Hasta este punto, básicamente era lo mismo que lo que Lily dijo. Asentí con la cabeza. También fue debido a la influencia divina del dios principal que era conocido como un dios de la guerra. En resumen, Rakia es un país extremadamente belicoso. A pesar de que sus fuerzas actualmente están inactivas, siempre y cuando el tiempo sea correcto, comenzarán una batalla con otros países y ciudades. Realmente es así. Entonces, después de numerosas batallas en el pasado, el poder de las espadas mágicas de Crosso indudablemente fue liberado sin reservas. Sentí que estaba a punto de llegar a la esencia de la historia y contuve la respiración mientras escuchaba atentamente. Granel-san, ¿puedes imaginar un ejército en el que incluso los soldados están equipados con espadas mágicas de Crosso? ¿Podría ser? Así es. En ese momento, Rakia se basó en el terrible poder de fuego de las espadas mágicas. Era una abrumadora potencia de fuego que podría eliminar a sus enemigos sin ningún tipo de estrategia. Ganando una batalla tras otra, 0 pérdidas, invencible. Un mito invicto. Se decía que el ejército de Rakia, con la bendición de la espada mágica, no sabía cuándo parar sus ataques. Rakia fue demasiado lejos. Se dice que, debido al uso incorrecto de la espada mágica, causó que el terreno del campo de batalla se convirtiera completamente en una tierra quemada estéril. Entonces esa guerra también se extendió a mis compañeros elfos que viven en el bosque. Aunque después de que los dioses descendieron al mundo inferior, los intercambios entre humanos y demi-humanos han llegado a un pico
mágico sin precedentes. Sin embargo, todavía había algunas personas en los tiempos modernos que tenían pensamientos cerrados. Uno de los ejemplos más graves son los elfos. Aunque es solo una parte de ellos, quienes tienen un fuerte orgullo, odiaban la comunicación con otras razas y parecen haber construido una aldea dentro de las profundidades del bosque y se escondieron. Es decir, en otras palabras, los elfos fueron expulsados. Debido a la guerra, fueron expulsados del bosque en el que vivían. Para ser precisos, fue quemado. El bosque entero, incluyendo incluso la aldea. El pueblo fue quemado. Después de escuchar esa frase, no pude evitar tomar una respiración profunda. De acuerdo con lo que sucedió después de eso, los elfos que perdieron su pueblo solicitaron la ayuda de un determinado dios. Eso es aceptando la gracia y perteneciendo a esa cierta familia que finalmente atacaron Rakia. En ese momento, Rakia ya había perdido el poder de la espada mágica y sufrió un daño enorme. La venganza de los elfos también se calmó temporalmente. El área que fue dañada indiscriminadamente era donde los soldados llevaban espadas mágicas. Ellos odiaban la espada mágica que fue utilizada por los humanos y, entonces, comenzaron a odiar a la familia Crozo. Encontraron el objetivo equivocado. Como era de esperar, muchos de ellos todavía no pueden olvidar su odio. En otras palabras, los elfos no pueden ignorar el nombre Crozo debido a eso. ¿Pasa lo mismo contigo, Ryu-san? No, no en ese sentido. Miré a Ryu-san, quien respondió sin rodeos, y me sorprendí. Se dice que los elfos tienen un orgullo extremo hacia su propia raza, pero también deben ser altamente conscientes de sus compañeros elfos. Aunque Ryu-san afirmó que era algo del pasado y que su aldea no fue quemada directamente. Sobre eso, ¿cómo debería decirlo? No pude reprimir mis sentimientos sorprendidos, sin necesidad de mencionar a Seal-san y las otras, ya que incluso se preocupaba por mí, con quien solo se ha reunido recientemente. Pensé que valoraría su propio pueblo. Bel-san, te hice esperar durante mucho tiempo. Parece que ha llegado el momento. Entonces, Cranel-san, por favor ten cuidado cuando explores el calabozo. Ok. Después de que Ryu-san notó a Seal-san, quien salía del bar, inclinó la cabeza hacia mí y se despidió. Ante su figura retirándose que parecía haber reemplazado a Seal-san, solo pude verla en silencio. Es un poco tarde. Aceleré un poco mi ritmo en la calle principal del oeste y avancé hacia adelante. El sonido de la campana de la mañana resonó desde el lado oriental de la calle y los ciudadanos poco a poco comenzaron a aparecer en la calle. Tenía la sensación de que iba a llegar tarde y corrí hacia Lily y Bel-san, quienes me esperaban en Babel. Mis pies continuaban moviéndose. Sin embargo, mis pensamientos volaron a otro lugar. Dentro de mi mente, constantemente masticaba las palabras que Ryu-san dijo y no noté a tiempo a la persona que se acercaba a mí directamente. Oh, ¿realmente veniste? Abrí un poco los ojos. La persona que levantó la mano y se dirigió hacia mí era Bel-san. Me pareció que era un poco extraño, a pesar de que la ubicación de la reunión era la misma que ayer. O debería decir, ¿vino a encontrarme específicamente? Yo, Bel. Buenos días. Buenos días. Sobre eso. Bel-san, ¿por qué estás aquí? La ayudante Lily envió un mensaje. Parece que no puede asistir a la exploración del calabozo de hoy. Parece que cuando Bel-san estaba solo en Babel, Lily se precipitó con un impulso increíble y explicó la situación. Debido a que recientemente la tienda estaba ocupada, el propietario gnomo con quien Lily estaba viviendo se había fatigado. Al parecer no había nadie más que pudiera cuidar de él. Lily se había inclinado y disculpado varias veces. Bel-san escuchó que llegaría desde la calle principal del oeste, así que se acercó a decirme personalmente. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos bajar solo nosotros al calabozo? Si Lily, quien era la ayudante, no está aquí, la recuperación de piedras mágicas y botín se ralentizará. Una vez dicho esto, si no exploramos hoy, será un día muy libre. Eso es lo que quería evitar. Puesto que es así, tengo que hacer lo que hice cuando estaba solo, llevando una mochila mientras era un ayudante de medio tiempo. Bel, ¿por qué no hacemos esto? ¿Me puedes acompañar a día de hoy? Después de escuchar la propuesta de Bel-san, incliné mi cabeza. Levantó ligeramente las comisuras de su boca y dio unas palmaditas en sus propias manos. ¿No te lo dije antes? Voy a rehacer completamente tu equipo. Sé cómo era de esperar, esta armadura ligera es suficiente. Bel-san, no hay necesidad de ser educado. Un herrero nunca se retracta de sus palabras. Miré la espalda de Bel-san, quien continuó avanzando, y mostré una expresión atribulada mientras lo seguía. Aunque era algo que prometió antes, cuando dijo de nuevo, ahora te daré tu equipo de forma gratuita. Mis sentimientos de culpa continuaron aumentando. Quería rechazarlo, pero Bel-san siguió insistiendo con calma. Déjamelo a mí. Y caminó abiertamente en las calles con su ropa negra casual. Bel, aunque podría ser un poco arrogante, sería mejor si eres un poco más codicioso. Los aventureros no saben qué sucederá mañana. Incluso si es para ese momento, entonces deben armarse en el mejor estado posible, ¿verdad? Sí, tiene sentido. Me cerró la boca con éxito. Todo perderá significado una vez que mueras. Eso es lo que siempre he escuchado de Eina-san. Hice una promesa con Kami-sama para no dejarla sola. Bajo esta situación, debería decir que el ahorro
es importante, pero no puedo confundir lo que era más importante, ¿verdad? Seguí un poco preocupado por un tiempo, entonces finalmente acepté las buenas intenciones de Belfsan. Dije eso mientras inclinaba la cabeza. Por lo tanto, Belfsan sonrió y dijo, no hay problema. Entonces, Belfsan, ¿a dónde vamos? A mi taller. Pregunté y Belfsan me lo explicó. El llamado taller es la sala de trabajo de Belfsan, quien era herrero. Parece que todos los elementos necesarios de herrería y el equipo estaban fácilmente disponibles y Belfsan fundía el hierro y creaba armas allí. Se dice que su familia siempre le proporciona a él y a cada miembro un taller. Parece ser un privilegio de la familia Hefesto. A pesar de que es una ventaja, no es común que todos reciban un taller individual, ¿cierto? No es común. Un taller común sería más barato de construir y la eficiencia en el trabajo también sería más alta. Entonces, ¿por qué? Para evitar que otros herreros vean tus propias técnicas, alegando que sus propias técnicas les pertenecen a sí mismos. Esta es la disposición de un artesano. ¿También se puede considerar la modestia de un herrero? Todos los compañeros dentro de la familia son competidores. Al instante pensé en esa frase, ¿no te parece que somos sombríos o excéntricos? Debido a que esa es la política de Hefesto Sama. Belfsan dijo medio en broma mientras sus pies se movían más rápido. Actualmente estamos caminando en la calle principal noroeste. Nunca he estado aquí, así que pensaba mientras miraba alrededor. Había tiendas grandes y pequeñas a ambos lados de esta gran calle. No había bares. Parece que las tiendas que se especializan en herramientas eran más evidentes. Los peatones llevaban todo tipo de ropa, lo que hacía que cualquiera piense en ellos como artesanos. Al parecer había muchos ciudadanos que no estaban afiliados o eran miembros de una familia obrera. Al final de la calle había un gran edificio que era como una caja. Pude ver varios talleres. Hablando de eso, la principal fuente de ingresos de Horario proviene de productos elaborados de piedras mágicas que al parecer son creados en esta calle principal noreste. Zona industrial. Esa frase apareció inmediatamente dentro de mi cabeza. Gira en la siguiente esquina. Mi atención fue capturada por los enanos, que caminaban lentamente mientras transportaban gruesos troncos, mientras seguía a Belfsan. Al salir de la calle principal, giramos y entramos en un pequeño camino. Todavía era temprano y el camino de piedra que no estaba iluminado por los rayos del sol era ligeramente más oscuro y fresco. Al levantar la cabeza, se podía ver un hermoso cielo estrecho. Las enormes murallas de la ciudad parecían estar cada vez más cerca. Justo cuando me preguntaba si teníamos que caminar hasta el extremo de la ciudad, Belfsan se detuvo. Después de girar varias veces en el pequeño camino, por fin lo vi. Era un pequeño edificio refinado. A pesar de las manchas negras por todo el lugar eran muy llamativas. En efecto, desprendía la sensación de la habitación de un herrero. Una chimenea sobresalía del techo y me hizo sentir que era un poco linda. Aunque probablemente ya lo sabes, esta área es el sitio para los artesanos. Este tipo de taller o fábrica se encuentran por todo el lugar. Nuestra sede también se encuentra muy cerca. Yo, que obviamente no estaba al tanto de ese tipo de cosas, solo pude expresar, es así, y comencé a observar los alrededores. El taller de Belfsan estaba un poco lejos de la calle principal. Era similar al pequeño callejón en el que estaba mi sede. El entorno también se sentía un tanto oscuro. Incluso si no agudizaba mis oídos, todavía podía escuchar sonidos de martilleo. El sonido del témpel de metales resonando en todas partes y pude sentir de inmediato la presencia de la herrería. Después de todo, al parecer la familia Hefesto utilizaba esta zona industrial y les proporcionó numerosos talleres a sus miembros, a pesar de que todavía era administrado por ellos mismos. Aún así eran sumamente generosos. No te quedes ahí, no es momento de que entres. Al mismo tiempo que murmuraba, disculpa, finalmente pasé por la puerta del taller de Belfsan. La primera sensación que tuve fue el fuerte olor del acero, hasta que Belfsan abrió las ventanas y el interior se iluminó. El interior anteriormente oscuro finalmente reveló su aspecto original. Había muchas herramientas de hierro colocadas en las paredes, martillos, tijeras, en resumen, había muchas, incluso herramientas que nunca he visto antes. En la esquina de la habitación había un gran horno y junto a él estaba una mesa hecha de acero. Creo que se llama yunque. Dentro de esta habitación que no tenía divisiones, las herramientas y las instalaciones utilizadas para la forja fueron colocadas en hileras. Este es un verdadero lugar de trabajo para un herrero. Lo siento, está un poco sucio aquí. ¿Podrías por favor pasarlo por alto? Está bien, no hay problema. Más bien, me gustaría observar aún más. Me sentí excitado mientras negaba con la cabeza. Con una sonrisa irónica, Belfsan trajo una silla y me aconsejó que me sentara. En pocas palabras, solo tendrás que ayudar con el tamaño. Solo déjame el resto a mí. Tamaño, sí, es similar a un equipo a la medida. Ya que de todos modos tengo que hacerlo, ¿por qué no hacer un juego completo de equipo especialmente para ti? El equipo que se comercializa en la tienda de armas fue hecho para aventureros desconocidos, así que muchos de los ítems tienen tamaños que no coinciden. A pesar de que aún se podían ajustar los errores,
sabes, las armas y armaduras que fueron creadas para una persona promedio de hecho eran la mayoría. Quiero hacer rodilleras. Bell, ¿qué crees que sea mejor hacer? ¿Sobre qué? Si tienes cualquier petición para el equipo, está muy bien decirlo directamente. Por ejemplo, si no tienes un escudo, si te sentirías incómodo o algo similar. Cierto, si hay cualquier cosa que desees, me puedes decir. Mientras me daba la espalda, Belfsan habló mientras comenzaba a mirar las diversas herramientas colgando en el muro. Escuché el sonido chirriante mientras me sumía en mis pensamientos. Si hubiera alguna petición, entonces probablemente sería dagas o armadura ligera, ¿verdad? A pesar de que no estoy siendo educado, si me pregunta qué equipo nuevo quiero, no podré pensarlo inmediatamente. Aunque no es un escudo, ¿debería tratar con armaduras ligeras de nuevo? Una gran espada. De repente noté que había un estante fijado en la esquina del taller. Había muchas armas colgando en el interior. Deben ser trabajos previos de Belfsan. Miré las armas excepcionalmente grandes y recordé la batalla que tuve con el Minotauro. Belfsan, ¿no puedo usar esta? Me sentí atraído hacia el estante y me quedé mirando la gran espada sin vaina. No había rastros de decoraciones. Simplemente se utilizaba como arma. Eso es lo que la hoja blanca plateada de la espada revelaba claramente. Al igual que la armadura que Belfsan me obsequió, era un producto que incorporaba su estilo. No es que no puedas, pero ese es un ítem que fue devuelto, ya que no se vendió. Pero quiero tratar de usarla. Lo puse en mis manos y busqué su consentimiento. El rostro desconcertado de Belfsan asintió lentamente. Levanté la gran espada en el aire y sujeté la empuñadura. Entonces saqué la hoja que estaba originalmente apuntando al suelo y la hice girar. Un brillo plateado apareció en el momento en que la apunté al techo. Me reí sin querer. Seguí oscilando suavemente la espada. Como era de esperar, ya que era bastante pesada, era más difícil de manejar que una daga. ¿Qué pasa? Después de que intenté oscilarla 2 veces, me di cuenta de que las acciones de Belfsan se detuvieron. Pregunté y la esquina de los labios de Belfsan se aflojó. ¿No quieres una espada mágica? Belfsan me reveló una sonrisa sin adornos. Nada. Es solo que no pensé que querrías una espada sobrante en lugar de una espada mágica. De pie frente a Belfsan, quien estaba un poco feliz, dije, cierto, las espadas mágicas de Crosso. Solo el espacio de trabajo y las armas atrajeron mi atención y me olvidé completamente de eso. Una vez que pensé en ello, entré en pánico. Justo cuando no sabía cómo reaccionar, Belfsan reveló una sonrisa. Entonces, ¿qué dijo tu diosa principal? ¿Estias ama de mí? Los empleados que trabajan en Babel me lo dijeron. Parece que la joven diosa que trabaja en la tienda estaba investigando sobre mí. Delante de Belfsan, quien me lo explicó pretenciosamente, mi expresión empeoró. Podría ser que el hecho de que Kami-sama estaba fisgoneando fue expuesto. Lo siento. Kami-sama no tenía intención de hacer nada malo, sino que más bien estaba preocupada por mí. Así que iba a investigar sobre ti, Belfsan, como era de esperar, todavía es mi culpa. No importa. Después de todo, el miembro de su familia está formando equipo con una persona de otra familia. Es natural que se preocupe. A Belfsan no parecía importarle y dijo, es una buena diosa principal. Me sentí a gusto y suspiré. Tenía un poco de curiosidad sobre si, después de que supieras sobre mí, cambiarías tu actitud. Lo siento, hice algo como probarte. Belfsan reveló una sonrisa irónica de disculpa. En otras palabras, quería ver si decía la palabra espada mágica, comprobando si utilizaría a Belfsan, quien tenía la línea de sangre de los herreros de espadas mágicas, para obtener una espada mágica. El apellido Crosso era famoso. ¿Podría haberlo vuelto un poco paranoico? Luché con el significado detrás de las palabras de Belfsan, sentí que era increíble. Dejamos el tema principal, volvamos a los negocios. Aparte de la gran espada, ¿hay cualquier otra cosa que quieras? Sí, sobre eso. Debido a que me pregunto una vez más, comencé a considerarlo de nuevo. Pensé que simplemente debía pedirle a Belfsan que creara una espada corta mientras utilizaba sus creaciones, pasadas como referencia, así que me giré hacia el estante. Por lo tanto, le di la espalda a Belfsan. Digo, Bel, estoy un poco curioso, pero ¿ese es un botín? Belfsan señaló mi cintura. Aparte de la daga de Estia y la daga, también estaba el cuerno de Minotauro. Así es, este es un botín obtenido de un Minotauro. No sé por qué, pero me es difícil renunciar a él. Un afilado cuerno que estaba completamente teñido de rojo. Aunque no quiero utilizarlo solo como talismán, siento que venderlo sería la elección equivocada. Tal vez será porque, ya sea el monstruo o esa batalla, no quiero olvidarla fácilmente. Por lo menos, me permitió dejar rastros de mí mismo. Incluso si sostenía este ítem, no sería posible utilizarlo. Si ese es el caso, ¿quieres que lo utilice? Me refiero a usar ese cuerno como material para crear equipos. Debido a que es un botín obtenido de un Minotauro, debería ser posible utilizarlo como un arma. Abrí mis ojos. Esto es, si tengo un contrato directo con un herrero exclusivo, entonces solo debería entregarle el botín y crear directamente un arma. La propuesta de Belfsan sonaba como una revelación. Si ese es el caso, no se consideraría como si lo estuviera dejando ir, ni tampoco perdería el botín que había
había ganado después de trabajar extremadamente duro. Incliné mi cabeza profundamente. Por favor. Entonces decidámoslo simplemente de esa manera. Ya que el problema del material se resolvió con éxito, le di el cuerno de minotauro a Belfsan. Después de que Belfsan observó seriamente el botín, usó sus manos para explorar la superficie. Un cuerno de minotauro rojo, ¿Qué? No. Bueno, no está roto y la dureza es superior a la media. Si ese es el caso, siempre que pueda cambiar la forma moliéndolo, puede ser tratada como un arma. Belfsan observó con pasión el cuerno de minotauro. Él frunció el ceño y murmuró. Después de un tiempo, levantó la cabeza hacia mí. Bel, ¿puedes dejarme la creación a mí? Quiero dedicar más esfuerzo en él. Por favor. Puesto que no soy un herrero, no tengo ningún buen consejo. Lo siento, es una gran ayuda. Y luego, si utilizo este botín para crear un arma, lo que puede crearse sería extremadamente limitado. Solo se puede crear una espada corta o un par de dagas. Eso es lo que Belfsan parece haber juzgado. Ese es el menú de ítems que se pueden crear del cuerno de minotauro. Debido a que sería extremadamente delgada si se convertía en una espada corta, Belfsan me recomendó la daga. Sin mencionar la daga de Hestia, creo que ya es hora de reemplazar la daga que el gremio me suministró. El arma suministrada debe ser del rango más bajo. También dudaba si podría utilizarse para la siguiente batalla, que es la batalla contra los monstruos de los pisos intermedios. Tal vez esta era una buena oportunidad. Decidí dejar que el arma que ya había sido utilizada durante 2 meses se retirara. Por lo tanto, le pedí a Belfsan que me ayudara a hacer una daga. Está bien, lo sé. De todas formas, esta será la primera vez que hago una daga. El resto de materiales, dejémoslo como una sorpresa después de que obtenga la habilidad de herrería. Ajaja. Miré a Belfsan, quien deliberadamente mostró una expresión de orgullo, y sonreí. Inmediatamente comenzamos a decidir sobre el tamaño. Belfsan continuó intercambiando diferentes herramientas que estaban dentro de un cubo mientras continuaba, midiendo mi tamaño. No sé por qué, pero el periodo cuando me quité mis zapatos para medir el tamaño de mi pie fue algo que dejó una profunda impresión en mí. Con esto, se acabó. Ya puedes irte. Sobre eso, Belfsan, puedo verte trabajar. Miré a Belfsan, quien estaba confirmando la palma que utilizo para empuñar mi arma, y pregunté con timidez. Querer observar la escena de la forja. Esa es la verdad. Ya estaba muy estimulado por mi curiosidad inocente cuando entré en el taller. Mis hombros estaban inquietos y estaba muy interesado sobre la escena por venir. Después de que le dije a Belfsan lo que quería hacer sin andarme por las ramas, quedó ligeramente desconcertado y sonrió cuando dijo qué persona tan extraña y me permitió observar. Le prometí que no perturbaría su trabajo, pero probablemente a causa de la excitación no pude evitar que mi rostro se calentara. Debido a que la habitación se volverá extremadamente caliente, lo mejor será que te quites la armadura primero. Está bien. No entendí el significado de esas palabras, pero aún así obedecí. Belfsan me ayudó a colocar la armadura ligera que me quité en la esquina de la habitación. Justo cuando me quedé con un conjunto de ropa ajustada, Belfsan se dirigió al ya preparado horno. Entonces comenzó a prepararse para encenderlo. ¿Para qué es eso? Para calentar el botín. ¿Tienes que quemar el cuerno del monstruo? Justo cuando dije que no perturbaría su trabajo, le pregunté en voz alta desde un lado. ¿El cuerno de un animal no es similar a los huesos? No, aunque no estoy seguro de eso, pero no se destrozara después de quemarse. El interior de los cuernos y garras de los monstruos contiene materiales con propiedades metálicas. Metálicas. Sí. ¿Has escuchado sobre la adamantita? Adamantita. Me parece haber escuchado sobre ella. Sin embargo, al mismo tiempo creo que no he escuchado sobre ella. Dentro de mi mente, tenía la impresión de que era un metal raro. La adamantita es un mineral que solo puede extraerse dentro de la calabozo. Es un material de primera clase utilizado para las armas. Su dureza es bien conocida. ¿Ese solo se obtiene desde el interior del calabozo? Sí, se debe obtener de las paredes que son capaces de dar a luz a los monstruos. Es extremadamente rara. Aunque algunas personas dicen que es posible extraerlo en los pisos superiores, la mayoría de las veces se extrae de los pisos intermedios o inferiores. Solo se extrae del calabozo, lo que significa que solo es posible conseguirlo en horario. La adamantita parece ser una especialidad de la ciudad laberinto, ya que es difícil encontrar el mineral. Su valor no se puede comparar con las piedras mágicas. Podría ser que los monstruos que nacen en el calabozo también tienen las propiedades especiales de la adamantita. Eres muy inteligente. Así es como es. Sin embargo, comparado con los bloques originales de mineral, la dureza caerá una muesca. Si los monstruos también se nutren del calabozo, no es extraño que reflejen propiedades metálicas. A pesar de que solo son unos monstruos, Belfsan me dijo que los dientes o garras, los llamados órganos de ataque, tendrían propiedades metálicas. Por así decirlo, incluso esa gruesa gran espada fue destrozada por este cuerno. El cuerno de minotauro también tiene el efecto secundario de tener propiedades metálicas. En otras palabras, siempre y cuando se caliente, entonces se podrá trabajar directamente sobre él. Ya veo, expresé mi entendimiento. En definitiva, se trata
trata de calentar el cuerno de minotauro y procesarlo. En otras palabras, es la preparación antes de la forja. La imagen de un metal que era como un caramelo de color rojo después de calentarse apareció en mi mente. Belfsan probablemente refinara el botín como si fuera herrería de acero. Lo siento, Beo. ¿Puedes ayudarme a abrir todas las persianas y puertas? Ok. Belfsan, que se envolvió una toalla en la cabeza, me dijo. Seguí sus instrucciones y abrí todas las ventanas y puertas, dándome la vuelta. Belfsan estaba a punto de apagar el fuego en el horno. Uso la piedra de fuego del monstruo, roca llameante, como encendedor. Debido a que sus efectos son demasiado fuertes, no se vende a las personas comunes. A pesar de que la adamantita es igual, el cuerno de este tipo no puede ser procesado con calor ordinario. Manteniendo su postura entrecerrando los ojos en el horno, Belfsan habló. En un instante, el fuego y el calor de repente se esparcieron desde el interior del horno. La temperatura de la habitación aumentó de manera exponencial. Incluso yo, que estaba muy lejos del horno, comencé a sudar desde mi frente. Esta es la razón por la que me pidió que me quitara toda mi armadura. Entonces Belfsan se sumergió en el trabajo para ajustar el horno. Me senté en la silla y observé su apariencia trabajando. La hora debe estar muy lejos del mediodía. Debido a que me separé de Sealsan y las demás hace apenas una hora, no debe haber muchos aventureros, que estaban animados mientras se dirigían a explorar el calabozo en Babel. Ya sea dentro de la casa o la escena mostrándose a través de las ventanas, el callejón estaba muy oscuro. El horno, que gradualmente se volvía rojo, parecía ser un tanto misterioso. La expresión seria de Belfsan era iluminada por las llamas silenciosamente. Parece que hay algo que deseas preguntar. No importa, solo pregunta lo que quieras. No quiero ocultarle nada a la persona con quien firme un contrato. Algún tiempo ya había pasado. Quizás porque levemente llegó a su fin, Belfsan levantó su rostro del horno. Quedé muy sorprendido por su repentina frase que dio en el blanco. En lugar de decir que quería preguntar, ¿por qué no decir que he estado preocupado por ello desde hace un tiempo? Cuando escuché de la situación de Belfsan, esta pequeña pregunta siempre se ha mantenido dentro de mi corazón. Al parecer se ha expuesto por descuido, en la medida en que incluso él lo noto. La atmósfera alrededor de Belfsan era muy cálida. Su rostro tenía una sonrisa superficial y sus ojos estaban llenos de confianza. Me daba esa sensación. Tragué saliva y decidí dar un paso más hacia el mundo interior de Belfsan. Belfsan, ¿por qué no quieres hacer espadas mágicas? Recordé su expresión feliz cuando me convertí en su cliente. Mientras estuviera dispuesto a crear espadas mágicas, clientes como yo y dinero serían incontables. El arma mágica con la que fácilmente ganaría riqueza y fama. Las verdaderas habilidades de los Crosso. Pedí la razón por la Belfsan no quería crear una espada mágica. Hay varias razones. En el rostro de Belfsan surgió una sonrisa irónica y movió su mirada de nuevo hacia el horno. Odio las espadas mágicas. Entonces declaró un claro rechazo hacia las espadas mágicas. En realidad, a pesar de que mis trabajos no se venden, la cantidad de clientes una vez fueron numerosos. No, incluso en este momento todavía hay muchos. Eso es algo que simplemente me hace enojar. Encuentran mi arma en la tienda de armas, ven que tiene la firma Crosso en ella y se dirigen a mi taller diciendo, por favor hazme una espada mágica. Belfsan manipuló las herramientas bajo sus piernas para enviar aire al horno mientras hablaba. Ni siquiera miran mi trabajo. Espada mágica, espada mágica, espada mágica. Aparte de ti, todas esas personas murmuran esa palabra. Ya sé que mi trabajo sigue siendo inmaduro, pero, sabes, no me siento feliz por eso. Mirando las brillantes llamas de color rojo, los labios de Belfsan se fruncieron. Era la espada mágica más aterradora del mundo que incluso podría secar todo un océano. Lo que esas personas buscaban era la espada mágica de Crosso y no los productos de Belfsan. Ninguno de los clientes que venían miraban a Belfsan, sino que en su lugar solo podían ver el valor de la línea de sangre y Crosso apuntando a la espada mágica. Entonces, Belfsan, eso significa. Tuve suficiente y les dije, montón de basura. Quien se preocupan por sus comisiones y los rechace seriamente. Ajajaja. Deje escapar una risa seca ante la sentencia de Belfsan que siguió a la mía. Si era así, podía entenderlo. Era el resentimiento hacia las personas que no apreciaban sus trabajos. No, esa podría ser su resistencia contra la sangre de los Crosso que fluye dentro de su cuerpo. Era capaz de entenderlo. A pesar de que era capaz de entenderlo. Aún así, sobre eso, ¿esa es la única razón? Creo que había algo más. Desde el interior de esta persona, que dijo que odiaba las espadas mágicas, pude sentir que había un significado más profundo. Él no respondió inmediatamente. Belfsan, quien volvió a apartar la mirada del horno, se levantó y se dirigió hacia la mesa que contenía el cuerno de minotauro. Belfsan sostuvo un cincel y un martillo en sus manos. Comenzó el trabajo de cortar el botín. Cuando el gran ruido de golpes estaba a punto de llegar a 50 veces, el cuerno de minotauro finalmente se rompió. Belfsan tomó la mitad más pequeña y se sentó de nuevo enfrente del horno. ¿Sabes por qué la familia Crosso puede crear espadas mágicas? Belfsan usó las tijeras especiales que podían verse incluso desde muy lejos
para sujetar el pedazo de cuerno y lo colocó dentro del horno ya caliente. Contemplé a Belfsan, quien estaba inmerso en su trabajo. No, le respondí. Originalmente, Croso era el nombre de un chico. Más tarde, sus descendientes lo usaron como un apellido. Todos llamamos a ese chico como la primera generación. Fue algo que sucedió antes de que los dioses descendieran al mundo inferior. El tiempo antes de que los dioses descendieran al mundo inferior era llamado antiguo. Fue hace miles de años. El origen de los Croso era en realidad tan viejo. Yo, quien no decía nada, estaba muy sorprendido. Parece que la primera generación fue un herrero que no tenían muchos clientes. Naturalmente, no creaba espadas mágicas. Hablando de eso, también es cierto que la primera generación estableció las bases para la prosperidad de los Croso. Después de un intervalo de un segundo, Belfsan continuó hablando. La primera generación se adelantó y fue salvado por una cierta raza cuando fue atacado por un monstruo. Una cierta raza se refiere a un espíritu que, mi voz resonó por encima del suelo. Belfsan me miró de reojo a mí, quien tenía una expresión de sorpresa, y continuó débilmente. Al parecer, la primera generación que sufrió una grave lesión recibió la ayuda del espíritu y fue salvado. Cortó su cuerpo y le dio su propia sangre a la primera generación. Entonces, los Croso, así es, tienen la sangre de los espíritus. Espíritu, ninfa, espíritu, elemental, y otros nombres eran utilizados por los residentes del mundo inferior para llamarlos. Comparados con otras razas, sus números son extremadamente raros. Son una existencia misteriosa. Los hijos amados de Dios, la encarnación de Dios. Había varias evaluaciones entre los humanos y demi-humanos. Lo único claro era que los espíritus eran la raza más cercana a los dioses. La primera generación se curó como si nada hubiera pasado después de beber la sangre del espíritu. Fue literalmente un poder milagroso. Y entonces, a partir de ese momento, a pesar de que la primera generación era humano, también pudo utilizar la magia. Y también pudo hacer espadas mágicas. El potencial del espíritu es abrumador comparado con las otras razas. Son una raza mágica que está a la par con los elfos. Son capaces de crear fuego, llamar a las tormentas. Capaces de crear un lago en el bosque e incluso podrían refinar oro, plata y piedras preciosas. Se podría decir que sus poderes eran equivalente a los de un semidios. Dicho de otro modo, podrían dar a luz a un milagro. Podría ser, los Croso en realidad son una familia de héroes. Eso es imposible, porque sin importar lo bueno o malo que fuera la primera generación, se dice que era una persona muy normal. En muchas historias, los espíritus, sobre todo en los cuentos de héroes. Muchos de los cuentos de héroes no son simplemente una creación, en realidad usan la verdad como un origen. Eso es lo que mi abuelo me dijo, aparecían en numerosas ocasiones. Los espíritus usarían sus poderes milagrosos para guiar a los héroes, ayudándoles de vez en cuando y empujándolos para completar su misión. En concreto, era justo como Belfsan había dicho, otorgándoles el poder de la magia o de un arma poderosa. También debe haber otros espíritus que se convierten ellos mismos en armas. El poder de los espíritus y las hazañas de los héroes generalmente están interrelacionados y también contribuirían en gran medida. Si sucedió cuando los dioses aún no habían descendido al mundo inferior, se podría decir que su bendición era esencialmente una versión degradada de la gracia de Dios. La sangre de la primera generación, que incluso extiende la vida, sigue existiéndose hasta la actualidad también debido al poder del espíritu. También hay un testimonio de un Dios en el cielo que mira por encima todo, que somos la primera generación de crías. Puesto que los dioses descendieron al mundo inferior, los espíritus, que normalmente no tendrían ningún contacto con el mundo exterior, comenzaron a aparecer. ¿No son los espíritus excesivamente informales? Parece como que son bastante seguros de sí mismos. Además de esa parte, casi ninguno de ellos había cambiado. Las razas de gnomos se llevan bastante bien con nosotros. Ellos, quienes tienen la apariencia de ancianos, dependiendo de sus habilidades en el procesamiento de metales preciosos y piedras preciosas, silenciosamente apoyan nuestra vida. Aunque junto a la tendencia de la gracia de Dios, los espíritus no eran tan valiosos como antes, pero todavía tienden a ser una existencia misteriosa, en la medida en que eran anhelados en todos los sentidos por los humanos y demi-humanos. Pero incluso si dentro de su cuerpo fluía la sangre de los espíritus, el poder de los espíritus nunca tuvo un impacto significativo en la descendencia de la primera generación. Entonces, hace unas pocas generaciones, cuando a los Croso se les concedió una gracia, eso fue obtenido. ¿Una habilidad? Sí, solo para crear una espada mágica. La mayoría de las personas en la familia aprendieron incondicionalmente la misma habilidad. Usando el estado como catalizador, la posibilidad dormida dentro del linaje Croso fue despertada. Cruzando a través de generaciones, fue el momento en que el poder del espíritu despertó una vez más. Entonces, el resto es lo mismo que lo que dijo la ayudante Lily. Los Croso le vendieron espadas mágicas que eran varias veces más fuertes a Rakia. Belfsan continuó hablando. También fue en ese momento que se convirtieron en miembros del reino. En conclusión, fue porque a la primera generación de los Croso se le concedió
entendió el poder de los espíritus y podía crear espadas mágicas antes de la gracia de Dios. Entonces, Crosso fue llamada la familia de herreros de espadas mágicas. Las personas que tenían esa línea de sangre podían crear poderosas espadas mágicas porque la sangre del espíritu fluía dentro de su cuerpo. La fundación de Crosso para su prosperidad se debe a la calidad de su sangre. Se dice que después de que ganaron su posición, comenzaron a actuar a su antojo. Gracias a las espadas mágicas que nuestra familia hizo, el reino nunca perdió en una guerra. Sonidos de alabanzas y felicitaciones llegaban sin escalas desde la familia real. Se sumergieron en comida y vino cada día. Asimismo, no sabían que tenían sueños para que un herrero aprendiera a convertirse en un noble. Belfsan dijo con autodeprecio mientras miraba el fuego ardiendo dentro del horno. La conversación fue interrumpida. Durante un largo periodo de tiempo, solo el sonido de las llamas se pudo escuchar en el interior del taller. Los Crosso comenzaron a ser arrogantes. Se olvidaron de la sangre que fluía dentro de su cuerpo y creyeron erróneamente que el poder de las espadas mágica era su propio poder. Por sus propios deseos, comenzaron a producir espadas mágicas en masa. Así que por eso fueron maldecidos. Belfsan dijo claramente: el reino al que los Crosso servían. El país arrasó durante la batalla y finalmente se ganaron el resentimiento de los elfos cuyas aldeas habían sido incendiadas. Eso lo sé. No solo ganaron el resentimiento de los elfos, incluso ganaron el resentimiento del espíritu que le concedió su sangre a la primera generación. Los espíritus prefieren vivir en tierras naturalmente ricas. Las montañas se derrumbaron, los lagos se secaron, los bosques fueron quemados. Así como los elfos perdieron sus aldeas, los espíritus también fueron echados de sus hogares. Escuche eso de Rayu-san, la relación entre los Crosso y los elfos. Al devolver la bondad con ingratitud, los espíritus también perdieron algo importante debido a las espadas mágicas de Crosso. El resentimiento de los elfos se dirigió hacia el país. Entonces la ira de los espíritus fue dirigida hacia las espadas mágicas y los Crosso. Durante una cierta batalla, todas las espadas mágicas en todas las líneas del frente se rompieron sin previo aviso. Antes de que fueran utilizadas, todas se convirtieron en polvo. El ejército del reino, que naturalmente dependía de las espadas mágicas, sufrió una dura derrota en la batalla. ¿Eso lo hizo el espíritu? Tiene que ser. Al mismo tiempo, todos los Crosso fueron incapaces de crear espadas mágicas. La familia fue maldecida por los espíritus. De eso es lo que se trataba al decir que fueron maldecidos. Inconscientemente apreté mis hombros. Posteriormente, el reino continuó perdiendo. Los Crosso, ya que eran inútiles, se vieron forzados a asumir la responsabilidad de la derrota y les fue arrebatado su estatus. Ese es el llamado noble caído. Cuando nací, mi familia estaba completamente en ruinas, del cielo al infierno, aunque eso se podría considerar como retribución. Así que esta es la historia relacionada con la actual familia caída y Crosso. Pero espera. Entonces, que los Crosso no son capaces de crear espadas mágicas, pero tú dijiste que eres capaz de crearlas. Sí, si soy yo, entonces puedo hacerlo, aunque no sé por qué. ¿Es porque la maldición ya había desaparecido, o era debido a que los espíritus se habían calmado, o porque era Belfsan? Aunque no sé la razón, parece que Belfsan es el único que puede crear espadas mágicas de Crosso en su familia. Pero Belfsan ignoró la obstrucción de la familia Crosso y salió de su casa. Se dice que cuando vagaba sin rumbo, fue recogido por Hefesto-sama. A pesar de que es para revivir mi familia, estoy agradecido con mi padre y abuelo, quienes me inculcaron las técnicas de herrería. Debido a ellos, soy capaz de experimentar el placer de utilizar mis propias manos para crear armas. La temperatura del entorno se incrementó de nuevo. Mi percepción del tiempo ya se había vuelto extremadamente ambigua. En este momento, Belfsan tomó el botín del horno y se trasladó al yunque. Aunque aún se podía ver la forma original, el cuerno del minotauro ya estaba tan rojo que iba a derretirse rápidamente. En el interior del taller, que estaba lleno de carbón y el olor a moho, me gustaba cuando estaba parado junto a mi padre y abuelo mientras trabajaba como asistente. Una vez que recordó los sentimientos cuando golpeó por primera vez el acero, su voz mostró tales emociones. No sé por qué estaba mezclado con un poco de tristeza. Sin embargo, cuando mi padre se enteró que tenía el talento para revivir la gloria de los Crosso, forzosamente me pidió hacer una espada mágica. Belfsan sujetó un martillo en una mano y tomó un poco de tiempo para respirar. Entonces, levantó sus ojos y su boca dibujó una sola línea. Esta era la primera vez que veía la expresión de Belfsan como herrero. Mi respiración se detuvo al instante. Accidentalmente se le escapó que quería que hiciera una herramienta que haría que nos eleváramos con la familia real. Entonces, Belfsan sujetó el martillo y lo balanceó hacia abajo de una sola vez. ¿No es eso un arma? No es así. El sonido feroz de metal siendo golpeado marcó el inicio de la refinación. Como si quisiera inculcar los sentimientos que tenía dentro de su corazón, Belfsan osciló el martillo. No se trata de una herramienta con fines políticos ni un método para elevarse. Un arma es la mitad de la vida del usuario. Aunque el sonido de los golpes de Belfsan estaba separado por un pequeño margen, era extremadamente ruidoso hasta el punto
punto de que era impactante. A través de la capacidad de corrección de la habilidad o fuerza, cada golpe contenía un poder que no se podía comparar con las personas comunes. Incluso cuando un usuario se enfrenta a una situación abrumadora, solamente un arma no lo traicionara. Cuando sujetas la empuñadura del arma, este chico y el usuario ya deben tener el mismo cuerpo y el corazón. Era debido a la diferencia en la fuerza, pero la ubicación del martillo difería cada vez que caía hacia abajo. A veces era un sonido metálico ruidoso que parecía estirarse. A veces era un sonido sutil como si se estuviese arreglando. No había necesidad de ayudar. Se podía ver a simple vista que el pedazo de metal de color rojo cambiaba de forma. Y los herreros deben crear ese tipo de arma, inculcando su pasión por el arma. Era como si Belfsan se hubiera convertido en llamas, sinceridad abrumadora y pensamientos firmes, usando la ardiente pasión extrema para llegar a la última confrontación de fuerza y hierro. Cuando nos enfrentamos directamente al hierro, por fin somos capaces de crear un arma. ¿Cómo podemos engañar ese hecho? ¿Cómo podemos confiar en nuestra sangre para hacer espadas? ¿Cómo podemos olvidar la esencia de la herrería? Se concentró y golpeó el acero. Todo su cuerpo emanaba un aura fantasmal como si estuviera siendo poseído. Belfsan, a través de ese metal que ardía de color rojo, ¿qué viste? Odio las espadas mágicas. Odio que absolutamente se romperán, las espadas mágicas que eventualmente dejarán al usuario por sí mismas. Chispas volando, destellos de color carmesí. Cada vez que el martillo golpeaba el botín, fragmentos de metal ardiendo rebotaban. Era de ninguna manera inferior a la armadura de un aventurero. El kimono de color negro que Belfsan vestía rebotaba los restos metálicos y los dejaba caer en el suelo. Entonces me di cuenta. La ropa hecha jirones que esta persona llevaba en realidad era su ropa de trabajo. Esa ropa estaba quemada y tenía una apariencia antigua. Era la evidencia que había experimentado numerosas operaciones de herrería. Yo odio las espadas mágicas. Su poder corrompe los corazones de las personas. Ya sea la modestia del usuario o el orgullo de un herrero, lo consumirá todo. Por lo menos, las espadas que nosotros, Crosso, creamos eran así, causando que una familia de herreros cayera, las extremadamente poderosas espadas mágicas. El herrero maldito de espadas mágicas. Creo que comprendo el verdadero significado de esas palabras. No crearé una espada mágica. Incluso si creo una, no voy a venderla. Ignorando el sudor fluyendo por sus mejillas, Belfsan levantó el martillo de nuevo. El sonido de golpes continuó. Sin el más mínimo descanso, la ardiente melodía de colisión envolvió este pequeño taller. Mirando a Belfsan de esa forma, incluso me olvidé de limpiar mi sudor. Era el olor de hierro que sentí cuando entré en este taller. Era un olor que era tan fuerte que me dieron ganas de taparme la nariz, pero ahora había escapado lejos de mí. Belfsan solo miraba hacia adelante. Una y otra vez, osciló hacia abajo el martillo en su mano. Mirando fuera de las ventanas, el exterior ya se había teñido con la oscuridad del atardecer. Ya había comenzado a oscurecer. El trabajo de Belfsan también entró en la etapa final. Terminado. Uva. Al salir desde dentro de las profundidades de su taller, Belfsan utilizó ambas manos para colocar la caja sobre la mesa. Me incliné hacia adelante para mirar dentro de la caja. En el interior había una daga brillando con un brillo color carmesí. Una afilada hoja de apariencia transparente. Su longitud era ligeramente más corta que incluso la daga de Hestia. De los colores brillantes se podía ver la sombra de un cuerno de minotauro. La empuñadura y la hoja de la daga estaban cerca de un color rojo cobrizo. Probablemente se ajustaba de acuerdo con palma de la mano. Esto es sorprendente. Probablemente porque el material era muy bueno. Entre todos mis trabajos hasta el momento, sin duda es el mejor. Al tiempo que revelaba su fatiga, Belfsan felizmente curvó sus ojos y rió al tiempo que revelaba su sonrisa. A pesar de que era un poco modesto, incluso Belfsan sentía que su trabajo esta vez fue exitoso. De lo contrario, siento que no diría el mejor o algo similar. Emocionado me incliné hacia Belfsan una y otra vez. Ah, lo siento. No tuve tiempo para preparar una funda para ti. Haré una mañana. ¿Por qué no solo tomas una al azar e improvisas con ella? No importa. Más bien, está bien si no lo haces mañana. Ya trabajaste hasta tan tarde hoy. No, es mejor tener todo listo cuando todavía está caliente. El hierro también es igual. Belfsan se dio la vuelta mientras decía eso. Justo como un herrero, pensé, no, él es un verdadero herrero. No pude evitar sonreír ante mis propios pensamientos. ¿Todos los artesanos son iguales a Belfsan? Sonreí mientras pensaba en eso. Ok, démosle un nombre. Mientras pensaba en ese tipo de cosas y no podía dejar de sonreír, Belfsan, quien estaba a mi lado, se inclinó hacia adelante para darle un vistazo y se quedó mirando la daga carmesí. Apoyó su barbilla en su mano derecha y entrecerró los ojos. Liberando una increíble concentración, Belfsan lentamente murmuró: Usiba Kamaru. No, Minotan. No, 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 no. No está bien el primero. Ah, ¿piensas que Usiba Kamaru es mejor, Bel? No hay por qué dudar. Yo, quien se estaba poniendo pálido, dirigí un rugido con un enorme impulso hacia Belfsan. Debido a que le supliqué desesperadamente, con una voz lamentable,
lamentable, Belf-san dijo, es así, y acepto de mala gana. Entonces, toma, Oka, realmente lo aprecio, Belf-san. Tomando prestada temporalmente la vaina de otras creaciones, Belf-san me entregó la daga con una mano. Le agradecí a Belf-san de nuevo y extendí mi mano, yo y la daga fue levantada. Miré la mano que se precipitó en el espacio vacío y, revelé una expresión confusa. Eso, Kuke, deshazte de tu forma rígida de hablar. Escuché sus palabras y mis ojos se abrieron. Solo te conocí hace un tiempo, así que no tienes que confiar totalmente en mí. Sin embargo, por favor trátame igual que a la ayudante Lily y habla conmigo casualmente. Justo como un camarada, Belf-san. No, Belf dijo eso y sonrió. Sonreí mientras le contestaba. Entiendo, Belf. Me entregó la daga y yo sinceramente la acepté.